Hola amigas, amigos, bienvenidos a su canal Melquisedec. Estoy nuevamente con el joven Pedro Lara de República Dominicana. Pedro Lara y yo hace un tiempo tuvimos una entrevista. Él es ex evangélico pentecostal. Hace poco tuvimos una entrevista donde él contaba su historia dentro de la iglesia pentecostal, por qué él no recomendaba a nadie que se haga evangélico. Y hoy nuevamente me encuentro con él. Vamos a hablar un tema interesante que la gente ha estado solicitando. Es sobre las divisiones en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo protestante. Aunque está el cristianismo más antiguo, que es la iglesia católica ortodoxa, que también tiene ciertas divisiones, pero en el área protestante es peor. ¿Qué tal, amigo Pedro Lara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o muy buenas noches. Realmente un placer estar aquí nuevamente contigo. Realmente te doy las gracias porque ese programa que tuvimos hace ya un mes, ¿cierto? Tuvo Hombre. mucho impacto. Te cuento que me han llamado desde diversas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos, hasta de Europa. Me han escrito también a través del correo, de Facebook. Y creo que este contenido que tú estás haciendo está llegando bastante lejos, a veces mucho más quizás de lo que uno piensa. Y realmente tuvo mucho impacto esa entrevista anterior y muchas personas comentaron, tú sabes, de forma quizás un poco fanática, diciendo, no, no es así lo que él plantea. Otros sí dijeron, mira, me identifico contigo, con la experiencia que has contado, con lo que tú has contado, y me han llamado. Y quise de nuevo contar algunos datos sobre las divisiones, en este caso, sobre las diferentes divisiones, como tú has dicho, de las iglesias evangélicas, protestantes y específicamente iglesias evangélicas. Y cómo muchas de estas iglesias en realidad lo que hacen es que dividen a la persona en lugar de crear armonía entre las diversas personas, no importando la fe y la creencia de cada quien, lo que generan más es divisiones entre la persona que se confiesa o que se adhiere a uno de estos grupos. Y de eso creo que es importante también hablar en este día. Ok, excelente. Bueno, para las personas que estén interesadas, que no hayan visto la entrevista anterior, la voy a poner por aquí arriba, una etiqueta, no sé si es por aquí o por aquí. Bueno, arriba donde salen, voy a poner una tarjeta donde aparece la entrevista anterior. También la puedo poner en la descripción del video para que la vean luego de ver este video. Me parece muy interesante ese tema, amigo, porque el cristianismo, yo sé que nos vamos a centrar ahora en el cristianismo evangélico, protestante. Sin embargo, el cristianismo en general lo que genera es división. La misma Iglesia Católica, que es la mayoritaria, no está tan unida. Todos los países no es exactamente igual. De hecho, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica en un principio eran una misma iglesia, se dividieron. Todas las iglesias ortodoxas no son iguales. Estamos hablando de las iglesias antiguas. Tienen muchos puntos en común. Claro, últimamente entre ellos se entienden, por lo menos la iglesia copta, la iglesia maronita, las ortodoxas, la católica, se entienden hasta cierto punto. Las más problemáticas son las religiones protestantes, que el catolicismo no tiene mucho entendimiento con el cristianismo protestante y en el cristianismo protestante las distintas denominaciones tampoco se entienden entre sí. Hay mucha división, muchas peleas. Hay un grupo de protestantes de denominaciones que son distintas, pero tienen unas doctrinas en común que le llaman las cinco solas. Entonces ellos dicen que quien tenga esas doctrinas en común ya es, ya también es salvo, aunque tengan otro tipo de doctrinas distintas. En fin, todas las iglesias, todas las denominaciones se autodenominan como religión verdadera. Y de los miles de iglesias que existen en el mundo, para saber cuál es la verdadera, te lo digo, cuando yo era testigo de Jehová, yo estaba plenamente convencido de que estaba en la verdad. Pero así como estaba convencido yo, también estaba convencido el adventista, el bautista, el pentecostal, el anglicano, yo qué sé, los católicos.
todo el mundo dice que tiene la verdad y a la final eso trae mucha complicación, mucha división. El cristianismo es una de las mayores fuentes de división en el mundo. Y bueno, amigo, cuéntanos, tú que manejas más el tema, que anduviste en iglesias evangélicas, cuéntanos por favor cuál es tu punto de vista en base a tus investigaciones en lo que tiene que ver con las divisiones que causan las iglesias. Sí, mira, yo tengo una hipótesis y es que comparto también con otros especialistas en este tema de historia del cristianismo y de las iglesias cristianas, protestantes y evangélicas, y es que el cristianismo desde sus orígenes nació dividido. Nosotros podemos verlo, esta división, desde el siglo primero, cuando comienzan a expandirse los primeros seguidores del mensaje de Cristo, y luego lo vemos en la Edad Media y luego con las reformas protestantes. Y estas divisiones del cristianismo han generado incluso hasta guerra y masacre entre los mismos cristianos, porque regularmente se dice que la Iglesia Católica persiguió a muchas personas, a muchos disidentes con la Inquisición, mató a muchas personas que estaban en contra de sus creencias. Sin embargo, dentro del protestantismo también se cometieron injusticias. Ahí está, por ejemplo, el caso del asesinato de Miguel Serveto por parte de Juan Calvino, que aunque muchos calvinistas y miembros, por ejemplo, de iglesias bautistas, que también en su mayoría son calvinistas, tratan de defender esto y negar que Juan Calvino participó en la muerte, por ejemplo, de Miguel Serveto, que fue un científico español que también se inclinaba mucho hacia un grupo que surgió luego de la Reforma Protestante, que era un grupo llamado el grupo de los anabatistas, que estaban en contra, por ejemplo, del bautismo de los niños, que más adelante estaremos hablando de eso, porque hoy en día la mayoría de las iglesias protestantes, por ejemplo, los grupos bautistas, las iglesias evangélicas pentecostales, por ejemplo, ellos están en contra del bautizo de niños. Sin embargo, Juan Calvino, que fue uno de los reformadores, tiene incluso escrito donde, por ejemplo, defiende el bautismo de niños. Fíjate cómo se van dividiendo y cada grupo, por ejemplo, toma una doctrina de sus fundadores. Por ejemplo, Juan Calvino se considera uno de los fundadores de las iglesias reformadas, junto con Lutero, por ejemplo, que es el padre de las iglesias luteranas. Y las iglesias bautistas están de acuerdo en su mayoría con 5 puntos, que ellos llaman 5 puntos del calvinismo, que estos 5 puntos fueron declarados o fueron establecidos en un grupo, digamos como un concilio o una asociación que se reunió por allá por el siglo XVII, conocido, y esas confesiones o esas doctrinas se llaman los cánones de Dort. Pero fíjate cómo los grupos calvinistas, por ejemplo, la mayoría de las iglesias bautistas que están de acuerdo con esas ideas del calvinismo, apoyan a Calvino. Sin embargo, algunas ideas de Calvino ellos no lo toman. Entonces, Juan Calvino participó en la muerte de este científico, no solamente por asuntos que tenían que ver con la ciencia, más bien por asuntos teológicos. Luego, ya también tenemos el caso, por ejemplo, de Martín Lutero, que en el año 1525 apoyó una guerra que sucedió en Alemania, muy conocida, llamada la Guerra de los Campesinos, que murieron miles de campesinos. Y en esa guerra, que diríamos que surgió en principio por las ideas de Martín Lutero y de algunos otros reformadores de su línea, que estos campesinos se rebelaron contra el sistema feudal por las ideas de Juan Calvino. Luego perdón, las ideas de Lutero, luego Lutero los abandona y apoya a los que oprimen a estos campesinos. Oye, tiene unas frases que se han recogido de Martín Lutero, que hoy en día uno la dice, por ejemplo, delante de uno de los seguidores de las ideas de Martín Lutero y se quedaría sorprendido. Por ejemplo, en uno de sus escritos, Martín Lutero prácticamente llama asesinos y horda de ladrones a los campesinos, porque se fue del otro lado, del bando de los líderes feudales, en contra de los grupos campesinos que estaban luchando en contra de ese sistema que lo maltrataba y lo esclavizaba. Fíjate cómo esas ideas religiosas
no solamente desde el siglo primero, que si bien en el siglo primero no se mataban, pero habían diferencias entre ellos, luego se extienden en la Edad Media y luego también en el tiempo de la Reforma Protestante. Claro, porque Entonces, eso es un ejemplo claro de que los protestantes siempre critican a la Iglesia Católica de haber sido violenta, de ser inquisidores, y ellos también fueron violentos en su momento, y todavía en algunos casos, ¿no? exactamente, así es. Pero mira, yo quería comenzar con algo. Y cuando uno habla de esto, yo sé que siempre hay personas que dicen, no, no es así, eso no es cierto, el cristianismo une, pero no es cierto. Realmente el cristianismo, como te comentaba, desde sus inicios nació dividido. Fíjate que luego de la muerte de Jesús, ahí mismo, en el mismo Nuevo Testamento, tenemos la constancia de que se formaron tres grupos que interpretaban de manera diferente el modo en que se producía, por ejemplo, la salvación de los paganos. Esa fue la primera división que nosotros vemos ahí en la Biblia. Y apelo a la Biblia para que nosotros veamos que no es solamente, que no es un invento, que yo estoy diciendo algo que no existe, sino algo que está en el mismo libro que la mayoría de los cristianos obviamente avalan y usan. El famoso Habían concilio tres, de Jerusalén, que estaban hablando de la circuncisión y eso. exactamente. Entonces, fíjate que luego de la muerte de Jesús, surgieron tres grupos, porque Jesús prácticamente no habló nada en cuanto a la salvación de lo que eran paganos, de lo que no eran judíos. Prácticamente Jesús vino a su tierra, a los judíos de su tiempo. Pero luego el cristianismo se fue expandiendo y muchos primeros seguidores de Jesús, que no se llamaban cristianos en un inicio, sino por ejemplo los del camino, y se entendía que era como una secta del grupo principal, que era el grupo de los judíos. Fíjate, eran considerados como una secta, un grupo aparte. Entonces, habían tres grupos principales, que eran los judíos como devotos, lo que se llama como judíos de pura cepa. Estos judíos entendían que para las personas que no eran judías poder salvarse, tenían que hacerse judíos, incluso practicar la circuncisión y cumplir la ley. Oye, no había negociación con ese tema. Para ellos, solamente de esa forma, estas personas se podían salvar. Solamente de esa forma, estas personas podían ser salvos. Entonces, había otro grupo que era un grupo liderado, por ejemplo, por Pedro y Santiago, que lo vemos ahí mismo en la Biblia. Por ejemplo, una cita que regularmente se cita donde se habla de eso es Hecho 15 del 1 al 5, donde uno lo puede ver, cualquier persona lo puede leer ahí mismo, como uno ve los tres grupos. Este grupo liderado por, por Pedro y Santiago, ellos argumentaban que las personas que no eran judíos, es decir, lo que ellos llamaban paganos, no tenían que hacerse judíos para salvarse, ni tampoco practicar la circuncisión para obtener lo que llamaban la salvación, sino que solamente tenían que guardar los mandamientos y cumplir las leyes de Moisés. Esa ley que ellos llamaban de Moisés era, por ejemplo, no comer eh, carne entregada a los ídolos y cosas como esa. Sin embargo, había otro grupo, que este grupo era dirigido por un personaje que nosotros lo encontramos ahí mismo en el Nuevo Testamento, que se llamaba Esteban. Fíjate que para este grupo, los que no eran judíos, para salvarse, no tenían que hacer ninguna de esas cosas, solamente creer en Jesús. Fíjate cómo estoy apelando a esto del Nuevo Testamento para que las personas vean cómo en su propio siglo, estamos hablando del siglo primero, ya desde el siglo primero ya comienza la división entre el cristianismo. Esto es desde el siglo primero. Eso Pero aparece ¿qué pasa? en el libro de la Biblia, en el libro de los Hechos, Si Hechos de en los los Hechos Apóstoles. capítulo 15 del 1 al 5 vemos esa terrible división. Pero ¿qué fue pasando entonces? Que luego con el paso de los años surgieron mucho más interpretaciones sobre Jesús y yo sé que muchos de ustedes conocen y tú también has escuchado, por ejemplo, de Nestorio y de otras divisiones que surgieron también dentro del cristianismo. Estas divisiones hacían que cada grupo se agrupara como en una división diferente y estas divisiones consistían en la forma como ellos entendían que Jesús, por ejemplo, era Dios, porque ninguna de estas ideas estaban totalmente claras desde el principio. Fíjate que cuando un cristiano hoy en día se acerca a la Biblia a leerla, él entiende que cada vez que lee la Biblia, todo lo que él cree encuentra apoyo ahí en la Biblia. Y dice, oye, pero mira, es que está ahí en la Biblia. Claro, porque él está leyendo de acuerdo a lo que ya él ha concebido en su mente, a cómo él ha sido adoctrinado. Fíjate que cuando un católico se acerca a leer la Biblia,
Él entiende y por eso sigue en su idea, en su creencia, que todo lo que él cree tiene apoyo ahí en la Biblia. Y asimismo un adventista, por ejemplo, cuando va y lee la Biblia, él dice, oye, pero todo lo que yo creo, yo lo veo aquí en la Biblia. Claro, porque ellos lo Claro, leen van ya con con la una idea preconcebida. doctrina preconcebida en la mente. Y sí, mira, en ese siglo, los primeros siglos del cristianismo, uno de los mayores debates fue sobre la divinidad de Cristo, que estaban los arrianos, Exactamente. que creo que la doctrina que utilizan los testigos de Jehová ahora se acerca mucho al arrianismo, o es exactamente igual. Y eso fue uno de los mayores debates, la divinidad de Cristo. De ahí fue que se desarrolló la doctrina de la Trinidad y bueno, Sí, fíjate que incluso se hizo un famoso concilio. Fíjate cómo ya, lo que pasa es que mucha gente, muchos cristianos, desconocen muchas de estas cosas, lamentablemente, y no se lo dicen en sus congregaciones. Fíjate claro, que se realizó un concilio incluso para condenar lo que se llamaban las ideas de Arrio, el arrianismo, que fue el concilio, el famoso concilio de Nicea, que fue exacto. en el 325. Pero en realidad, aunque las ideas de Arrio se consideraban como que eran herejías, lo cierto es que Arrio lo que tenía era una interpretación de la misma Biblia, así como la tenía el otro grupo. Hoy en Obviamente, día Arrio, claro, todas las doctrinas son basadas en la Biblia, de la interpretación de cada exactamente, quien. No son cosas claro, porque extrabíblicas. exactamente, porque es lo que estamos diciendo, es decir, la Biblia es un libro que se presta a diferentes interpretaciones, porque fíjate que también no es un libro como muchos de ellos lo ven, sino un conjunto de libros, en realidad. Exacto. Entonces fue pasando el tiempo y esas divisiones se fueron acrecentando más. Entonces, ¿qué pasó? Que en cuanto al tema este de la salvación, las iglesias evangélicas, iglesias protestantes y en su mayoría iglesias evangélicas, se dividen en prácticamente sus divisiones principales. Están en cuatro temas. Oye, ¿cuáles son esos cuatro temas en los cuales se dividen la mayoría de las iglesias evangélicas? Lo que se conoce soteriología, esto viene de una palabra griega, que me parece que es la palabra sotería, que significa salvación. Tiene que ver en la forma en que Dios ejecuta la salvación a las personas. Otra división de ello, comenzamos con la soteriología. Está el tema del bautismo también, que ellos se dividen por ese tema. La mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas se dividen en cuanto al bautismo, están sumamente divididas. La Santa Cena es el tercer punto en el que ellos también se dividen, las iglesias evangélicas. Y el cuarto tema en el que ellos se dividen es lo que se conoce como la organización de la iglesia. Soteriología, bautismo, Santa Cena y organización de la iglesia. Y tú verás cómo cada uno de estos grupos se divide, incluso se menosprecian uno a otro por esos cuatro temas. Así que no, fíjate que muchas veces las personas dicen, no, el cristianismo une. Oye, en muchos casos divide mucho más a la persona. Entonces, en cuanto a lo que se llama soteriología o salvación, hay tres grupos principales. Fíjate lo que te voy a decir. Regularmente ellos dicen que son dos grupos principales. Ellos dicen que están los calvinistas, el calvinismo y los arminianos o arminianismo. Sin embargo, lo cierto es que son tres grupos. Yo te lo voy a demostrar. Son tres grupos porque están los calvinistas, el arminianismo y también están los luteranos. Son tres grupos. Lo que pasa es que regularmente se habla de dos, que son los que más se conocen, de que calvinismo y arminianismo, pero son tres. Ok. Calvinismo, arminianismo y luteranismo. ¿Qué era lo que pensaba Juan Calvino sobre la salvación? Y es lo que piensan la mayoría de esos grupos, que yo sé que muchos de ellos comentaron en el otro video y decían, no, no es así, y entendiendo que su idea, la idea que ellos sostienen, es la idea verdadera. Venimos aquí nuevamente al punto de la división. Cómo cada quien entiende que lo que él cree y las ideas que él tiene son las ideas verdaderas y que fueron dictadas por Dios o inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo, etcétera, lo que sea, pero que esas ideas son las correctas. Entonces, el calvinismo cree básicamente en lo que se conoce como la doble predestinación. ¿Qué eso tenía Juan Calvino? Es lo que ellos llaman de que la gracia irresistible, en términos de ello, pero eso es la doble predestinación. Ellos no te lo van a decir así, tan claramente, doble predestinación, aunque algunos sí lo dicen así, pero en su mayoría hablan de gracia irresistible para no emplear un término como tan chocante y tan duro en pleno siglo XXI, tú decir que Dios escoge a un grupo de personas para que se salven y a otros lo condenan para que se pierda. Ellos van a defender y van a decir que no es así, pero ese es el calvinismo.
Prácticamente es eso, pero ellos lo llaman la gracia irresistible. ¿Qué es lo que sostenía Juan Calvino? Él decía que el ser humano supuestamente estaba tan perdido, tan acabado, tan en el pecado, que no tenía forma de él mismo acceder a la salvación. Es decir, de él mismo decir, bueno, yo me siento en pecado, estoy condenado y yo voy a aceptar al Señor para encontrar la salvación. Por ejemplo, como sostienen muchos grupos evangélicos pentecostales, que ellos entienden, ellos van, hacen una campaña, una predicación y predican y hacen el llamado. Mira, lo que quieran convertirse, pasan y se convierten. Juan Calvino decía que no, que el ser humano estaba tan perdido en el pecado, estaba tan depravado, en la depravación total, que no era capaz de hacer ese procedimiento, de él acercarse a Dios para ser salvo. Entonces él decía que Dios entonces efectuaba lo que él decía que es la gracia irresistible. Esa gracia irresistible, entonces cuando esa gracia irresistible llegaba a una persona, esa persona no podía hacer fuerza, luchar contra esa gracia, porque era la gracia de Dios, entonces esa persona era salva. Pero las otras personas están condenadas a morir en el infierno, al pecado. Ese es el calvinismo Ya eso prácticamente. de antemano, ya está predeterminado quiénes van al cielo y quiénes van al infierno. Ya, wow. Exactamente. Eso es el calvinismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo otro señor que era, fíjate cómo, es como hoy en día, fíjate que a veces tú ves una iglesia pentecostal y al frente hay otra. Cuando tú vienes a ver, era porque ese pastor pertenecía a esa iglesia evangélica, se enemistó con el jefe de ahí, con ese pastor, y creó otra iglesia, y se la puso al frente. Porque fíjate, el otro, Jacobo Arminio, que de ahí que viene el concepto arminianismo, Jacobo Arminio era seguidor de las ideas de Juan Calvino, pero él entendió, bueno, es que estas ideas, con el paso del tiempo, fue estudiando, y él llegó a una conclusión. Él decía, no, no puede ser así. Él decía que el ser humano llegaba, así, tomaba la decisión. Entonces, de esa idea de Jacobo Arminio, estos son los reformadores. Juan Calvino era un reformador. Aunque Claro. Jacobo Arminio no es considerado un reformador, era así un teólogo de ese grupo en el tiempo de la Reforma, el siglo XVI. Entonces, Arminio decía que la persona sí podía, por su propia decisión, sí podía ir y aceptar al Señor. Entonces, de esas ideas del arminianismo es la que sostiene la mayoría de los grupos protestantes, aunque ellos no lo sepan, fíjate, estos términos que yo te estoy diciendo del arminianismo, mucha gente que pertenece a una iglesia pentecostal, él no sabe, aunque sí hay muchos que sí lo saben, hay muchos que están ahí, ellos no saben que ese concepto que él entiende, ese concepto que él le predica a los otros, mira, conviértete, eso es arminianismo. Él entiende que eso está en la Biblia y cuando él lo le dice, no, eso no es que eso no, es que eso está en la Biblia. Y así Por lo mismo también menos dice los el rabacucos calvinista. los rabacucos seguro que no conocen nada sobre eso. Seguro que Ni idea. ni idea. Tú puedes estar seguro. Lo Claro. más probable es que no lo conocen. Entonces, te digo que regularmente se dice que son dos grupos, el calvinismo y el arminianismo, pero no, hay otro que es el luteranismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué decía Lutero? O sea, que Lutero fue, diríamos, como el primer reformador que tuvo éxito, porque no fue el primero, hubieron otros antes de él, lo que pasa es que no tuvieron éxito. Ahí está, por ejemplo, Juan Hus y compañía. Podemos citar varios, pero Claro. realmente el que más éxito tuvo fue Martín Lutero, quizás por las circunstancias del momento, ya había como el ambiente ya era propicio para que se produjera una reforma y la gente comenzara a inclinarse por otras ideas diferentes a las que propugnaba la Iglesia No, Católica. y que Recuerda que él publicó, sobrevivió a la hoguera, porque los que fueron anterior a él, como John Wycliffe, Juan Hus, no sufrieron la sí, misma sí, suerte. sí, es cierto, exactamente. Eso lo quemaron de una vez. Pero Lutero Claro. se benefició de algo porque él fue apoyado por muchos nobles, muchos príncipes en ese tiempo. Entonces, por eso quizá él tuvo mucho más suerte y no corrió la misma suerte que Juan Hus y Wycliffe, como tú mencionas, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que decía Lutero y lo que sostiene el luteranismo es lo siguiente. Ellos dicen, mira, nosotros no creemos en la doble predestinación, ni tampoco en las ideas del arminianismo. Nosotros creemos en una sola predestinación. Entonces dice, oye, pero ¿cómo funciona eso? Sí, la gracia irresistible de Dios. El hombre está inmerso en el pecado, no puede salvarse por él mismo. Entonces lo que sucede es que la gracia irresistible viene y lo salva. Pero ellos no creen entonces en la doble predestinación. Entonces tú dices, oye, pero pensando eso de manera lógica, dices, bueno, pero esto no tiene lógica, pero muchas de esas ideas no tienen lógica. Claro. Son ideas teológicas. Ellos se ofenden si tú le planteas eso, obviamente, pero no estamos aquí, tú sabes, eh, de menospreciando esas ideas, sino diciendo cómo lo que ellos creen y por qué se dividen tanto en esas ideas. Entonces, el luteranismo sostiene eso. Regularmente se va a decir que son dos grupos, pero no, son tres.
al calvinismo, arminianismo y luteranismo. Entonces el luteranismo sostiene eso, que hay una gracia irresistible que viene al ser humano porque está perdido en pecado, y esa gracia irresistible viene y lo toma y lo salva. Pero es una predestinación para salvación, pero no una predestinación para perderse. Entonces uno dice lógicamente pensando, oye, pero si hay dos personas que se están ahogando en un río y yo puedo salvar a dos y yo tomo solamente a uno y lo salvo, yo no estoy dejando el otro para que se pierda, pero ellos no lo van a entender así y van a Claro. encontrar muchísimos argumentos para defender sus ideas. Y comienzan por ahí a dividirse. Pero ¿qué pasa? La otra división que ellos tienen, ya hablamos de la división en cuanto a la salvación. La Esa otra división, o sea, una de las divisiones principales del cristianismo protestante. Exactamente, esa es una de las visiones principales de ellos. ¿Qué pasa? Que hay otra división que es en cuanto al bautismo. Mira, Juan Calvino, las ideas de él, como yo te dije anteriormente, las ideas de él son defendidas por muchas iglesias bautistas. No todas las iglesias bautistas son calvinistas, pero en su mayoría son calvinistas. Pero las iglesias bautistas, por ejemplo, no bautizan niños, pero como yo te decía anteriormente, Juan Calvino sí bautizaba niños. Entonces, ellos se dividen, los grupos evangélicos se dividen básicamente en dos grupos en cuanto a ese tema del bautismo. Están los que creen que el bautismo puede perdonar los pecados. Oye, eso. Sí. Hay grupos que entienden que con el bautismo se pueden perdonar los pecados de la gente. Y esos grupos, por ejemplo, están los grupos luteranos y también están los grupos bautistas. Hay también iglesias que se llaman iglesias presbiterianas, que también creen en ese tema. Y ellos, oye, aunque muchos evangélicos no lo saben, hay iglesias de esas que bautizan niños. Incluso la iglesia luterana bautiza niños y muchas iglesias reformadas, incluso iglesias presbiterianas también bautizan niños, porque ellos creen esa creencia que sostenía la mayoría de los reformadores de ese tiempo, del siglo XVI, que el bautismo podía perdonar los pecados y por eso ellos creían en esa idea. Claro, es que Entonces, básicamente, mira, básicamente las iglesias protestantes más antiguas van a tener muchas doctrinas en común con la católica, porque como vienen de la iglesia exactamente, católica, cierto, exactamente, conservan algunas prácticas, por lo menos eso del bautismo de niños. Ya las iglesias más modernas están mucho más alejadas del catolicismo, pero las antiguas, cierto. incluso hay, hay hasta sacerdotes y todo. Por lo menos la iglesia anglicana, eso como la católica, lo único que es de nacionalidad inglesa. Sí, mira, la Se acerca iglesia, por muchísimo. ejemplo, Las antiguas, no, las modernas ya sí, son otra cosa. no, exactamente. Mira, gracias que tú mencionas ahí ese tema de la iglesia anglicana, porque con todo ese tema de la reforma que sucedió en el siglo XVI, donde surgen las iglesias protestantes, las reformas que surgieron, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, fueron lideradas por personas que prácticamente luchaban por asuntos teológicos, conceptos que ellos tenían diferentes a la Iglesia Católica. Sin embargo, la reforma de Inglaterra, tú sabes que fue un poco diferente, porque Algo fue un político. tema político, exactamente. El rey, me parece que era Enrique VIII, ¿cierto? Que él se quería divorciar de su esposa, entonces la iglesia no se lo permitía, y él lo que hace fue que se separa de la iglesia católica. Entonces ellos se separan, es como de manera nominal, pero en la práctica ellos se quedaron con muchísimos conceptos y muchísimas ideas de la iglesia católica. Incluso se quedaron Es como con cuando la misma jerarquía. el cisma de Occidente, el cisma de Oriente, en el año 1000, algo así, que se dividió la iglesia católica de Occidente con la de Oriente y se formó la ortodoxa, fue por cuestiones políticas, porque el imperio romano había caído en Oriente y ya era difícil comunicarse con el papado. No fue Si tanto tú ves algo la como iglesia teológico. ortodoxa, si tú ves las iglesias ortodoxas, tienen muchas, su liturgia se parece mucho a la iglesia católica también, Es precisamente por noventa eso por que tú ciento dices. igual, son, tiene diferencia minúscula. Exactamente. Entonces, están entonces las iglesias que practican el bautismo, que entienden que el bautismo puede perdonar pecado y bautizan niños, y están las iglesias que no lo hacen, que son la mayoría de las iglesias, por ejemplo, evangélicas. Exacto. Entonces, otra cosa que lo divide a ellos bastante es el tema de la Santa Cena.
o lo que ellos llaman también Eucaristía. Bueno, en la Iglesia Euca- Católica le dicen así, pero Eucaristía. también algunas iglesias protestantes le llaman Eucaristía o Ah, Santa Cena, para que la gente lo entienda, porque yo sé que la mayoría de los cristianos modernos entienden mayormente como Santa Cena. sí, ¿Qué pasa? Que hay, también aquí se habla que hay supuestamente tres conceptos en cuanto a la Santa Cena, pero son en realidad cuatro. Tú sabes que está el concepto de la Iglesia Católica, que es lo que ellos llaman transustanciación. sí. Sé que tú lo has escuchado, que ellos dicen que supuestamente eh, el Eso, pan y el eso es vino toda se una, convierte de que en cuerpo y sangre de Cristo. eso es una perversidad, que prácticamente tú estás comiendo carne y sangre Y sangre real de de Cristo, Cristo. Wow. exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Que, así como tú comentabas, que muchas ideas de las iglesias, esas se llaman iglesias históricas, de esas iglesias históricas que surgieron luego de la reforma de Martín Lutero y otros reformadores, como estaban tan cerca de la iglesia católica, siguieron manteniendo algunas ideas. Entonces, está la iglesia luterana, tiene el concepto ideado prácticamente por Lutero, que se llama consubstanciación. Está la transustanciación católica y la consubstanciación luterana. ¿Qué decía Lutero? Bueno, mira, sí es cierto, en la Santa Cena el pan y el vino no se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, pero sí en la Santa Cena el cuerpo y la sangre de Cristo está de que encima, debajo y al lado. Para Wow. una persona moderna, oye, obviamente uno se ríe de esto y ellos se ofenden, tú sabes, no, Claro, no estamos en son de ofendernos, sino diciendo las divisiones que ellos tienen y cómo cada claro. una de estas creencias divide muchísimo a la gente, porque ellos van a defender su punto y van a decir que hay evidencia en la Biblia de que eso es así, indiscutiblemente, y van a defender su idea. Wow. Entonces, había otro reformador europeo también llamado Ulrico Zwinglio, que él entendía que no era ni ese tema de la transustanciación ni el de la consubstanciación luterana, sino que supuestamente la Santa Cena lo que tenía era como algo memorial, que se hacía como en memoria de Cristo, algo memorial. Es Esa lo es la que misma sostiene la mayoría interpretación, de la iglesia protestante. esa es la interpretación que tienen los testigos de Jehová, que es algo memorial. Ah, Por ok. eso le llaman Oye, qué interesante, conmemoración. porque eso yo no lo sabía, que la iglesia... Bueno, para hacer un Sí. paréntesis aquí, hay que resaltar que los testigos de Jehová no sé si son los únicos, de verdad que no me atrevería. Yo creo que sí, pero no tengo certeza de que cuando hacen la conmemoración o la Santa Cena, la Cena del Señor, como lo quieras llamar, solo un grupo de personas puede participar del pan y el vino. La gran mayoría no. Son Oh, ¿y los que se, cuáles son esos? bueno, los que se consideran ungidos. Te voy a explicar qué pasa. Hay un texto en Apocalipsis o Revelación, el último libro de la Biblia, que Juan ve al Cordero de Dios con 144.000 personas. Para los testigos de Jehová, esos 144.000 personas son reales, un número literal. Y esos son personas ungidas que van a gobernar con Cristo en la tierra. Entonces, ellos dicen, sobre todo, que los fundadores de la iglesia, de los testigos de Jehová, del cuerpo gobernante, todos ellos son ungidos. Ellos sí pueden tomar el pan y el vino. Y algunas personas alrededor del mundo, ¿no? Hasta que se completen 144.000. Cuando se completen esos 144.000, viene el fin del mundo. Ahora, Ok. ¿cómo saben los testigos de Jehová cuántos hay? Eso es una locura, porque ¿cómo ellos saben cuántos ungidos había en los siglos anteriores? Ellos dicen, bueno, ellos cuentan los ungidos que ellos conocen desde que se fundó la religión Sí. y supuestamente, no sé en qué fecha, en 1935 se completaron los ungidos. No sé si siguen teniendo la misma interpretación. Entonces ellos descuentan los ungidos que había hasta 1935 y de ahí los que falten son los que habían en los siglos anteriores. Eso es una locura. Por eso es que tú vas a la conmemoración de los testigos de Jehová y pasan el pan y el vino y nadie lo toma, salvo alguna persona. Otra cosa, como los ungidos están completos, esto es otra de las perversidades de los testigos de Jehová. Como supuestamente los ungidos están completos, hay personas que por sabotear, algunos lo hacen por sabotear, sobre todo es testigo. Y hay otros que lo Ok. hacen de corazón, que creen que son ungidos y toman del pan y el vino.
Entonces, el cuerpo gobernante, la gente le pregunta si los ungidos están completos, ¿cómo es que todavía hay gente tomando el pan y el vino? Porque se completaron en 1935, ya todos están muertos. ¿Cómo hay gente que Ok, sigue ok. tomando el pan y el vino? El cuerpo gobernante dice que esa persona posiblemente tenga problemas mentales. ¿Cómo va a O ser? sea, que cuando tú vas a una conmemoración de los testigos de Jehová y alguien toma el pan y el vino, la organización lo toma como enfermos mentales. Y hay gente tan Oh, wow. adoctrinada que ya no es testigo de Jehová y todavía sigue diciendo que es ungido. Eso es una locura. Esa interpretación de la Santa Cena, yo no lo he visto en ninguna otra organización, solo con los testigos de Jehová. Bien, bien rara. Qué locura. Fíjate, entonces, interesante que los testigos de Jehová también compartan esta idea de la Santa Cena como algo memorial, Sí, que esta fue una idea de Zwinglio, de un reformador también europeo. Pero está el cuarto punto o la cuarta interpretación de la Santa Cena que tienen los grupos protestantes y evangélicos, que es la presencia espiritual, que esa la sostenía Juan Calvino. Juan ok, Calvino decía que en la Santa Cena, si bien no era como la católica, transustanciación, ni como la luterana, consustanciación, ni memorial, como Zwinglio, era presencia espiritual, es decir, que el Espíritu Santo estaba ahí, Dios, Cristo estaba ahí cuando se estaba haciendo la Santa Cena. Entonces son las cuatro divisiones que ellos tienen en cuanto a ese tema de la Santa Cena. Entonces hay otra división también que tiene la mayoría de estos perdón, eso de grupos. la presencia, la de la presencia espiritual, ¿quién era que la sostenía? Juan Calvino. Ah, Juan Calvino Calvino. se Vale. tenía esa. Ok, Y esa es la idea, fíjate que esa es la idea que sostienen la mayoría de las iglesias bautistas, ok, porque las iglesias bautistas están bastante divididas también. La iglesia bautista se divide en tanto como los grupos pentecostales. ok. Entonces, muchos bautistas tienen esa idea de que la Santa Cena tiene presencia espiritual. Yo sé que muchas personas, quizás que nos van a estar viendo, van a comentar, no, pero mi iglesia bautista, y no dice eso, claro, porque las iglesias bautistas, así como también las iglesias pentecostales, están también sumamente divididas. Esto es un asunto de división y división y división. Claro. Se divide muchísimo. Entonces, otro tema, son muchos temas que dividen a los grupos protestantes y evangélicos, pero yo saqué los principales. Ahora, en cuanto a Entonces, a la cena del Señor, ahí existe otra, que no sé si lo iba a decir, otra interpretación. bueno, solamente están estas cuatro principales. Ah, Posible ok, que haya otra, pero esas son las cuatro principales. ok, ok. Entonces, eh, la otra división que ellos tienen es en cuanto a lo que ellos llaman el gobierno de la iglesia. Y aquí me Uf, gustaría que tú aportes, porque yo no sé cómo funciona el gobierno de la iglesia en los grupos de los testigos de Jehová al que tú pertenecías. Pero fíjate que hay varios grupos, hay tres principales que son el sistema episcopal, está el sistema presbiterial de las iglesias presbiterianas y está el sistema congregacional. El sistema congregacional consiste en que el gobierno de la iglesia, es decir, las autoridades de la iglesia, digamos como el pastor, el líder de la iglesia, es elegido por la propia congregación. E incluso la congregación decide sobre temas incluso doctrinales. Por eso yo te comentaba al principio que la mayoría de las iglesias bautistas son calvinistas, pero yo me he encontrado con personas que son de la iglesia bautistas y yo lo veo discutiendo con otros temas, a veces de la Biblia y esa cosa, y tienen un sistema que es arminianista. Eso parecería como ilógico, si que una iglesia bautista tenga un sistema arminianista, pero ¿tú sabes por qué? Porque las iglesias bautistas en su mayoría son congregacionales. Como son congregacionales, es decir, que el tema de no solamente del el que va a dirigir la iglesia, el pastor, es elegido por ellos mismos, por la congregación, también ellos pueden, la congregación puede cambiar la doctrina de la iglesia. Oye, wow. ¿cómo eso? Entonces Eso, está el entonces eso sistema. debe ser peor todavía. Entonces, me gustaría saber cómo funciona el sistema de la iglesia eh, de los testigos de Jehová. ¿Cómo Eso es funciona los similar. líderes? ¿Quién lo escoge? ¿De allá, de la Wattower o de la misma congregación? Bueno, eso, el orden jerárquico, ¿no? Es similar al catolicismo. Es similar. Yo no voy a decir igual para no meterme en problemas, pero muy similar. Este, no, bueno, no sé en qué grupo estará de los que tú mencionas, pero es similar al catolicismo. Por ejemplo,
están los siervos en las congregaciones, te voy hablando de lo más bajo, están los publicadores, que son todos los testigos de Jehová. Publicadores, todo el que predica es publicador, incluso aunque no esté bautizado. Luego de los bautizados, que esos puestos solo lo pueden obtener hombres, mujeres no. Las mujeres no pueden escalar. Están los siervos ministeriales, que son los que colaboran con las labores de la congregación, y los máximos en la congregación son los ancianos. Eso equivale como un pastor, los ancianos. Y los siervos ministeriales son sus ayudantes, sus colaboradores. Después están los superintendentes, que son ancianos que han ascendido y controlan varias congregaciones. Está el de distrito y el de circuito. El de distrito controla más congregaciones. Eh, por último, el cuerpo gobernante. Es como el catolicismo. Siervo ministerial vendría siendo como un diácono. Los ancianos como un cura. Los superintendentes como los obispos. Y el cuerpo gobernante como el Vaticano. Incluso tienen una Ok, sede tienen una en, mezcla. sí, y Tienen una tienen una mezcla. sede en Estados Unidos. O sea, te digo Ok, en cuanto a cómo funciona, a cómo es el orden, es similar al catolicismo, pero con distintos nombres, ¿no? Porque superintendente significa obispo, es lo mismo. Anciano ok. y pastor es lo mismo. Tiene el mismo significado. Incluso algunas Biblias dicen anciano, otras dicen pastor. Bueno, ninguna Biblia dice pastor. Pero en cuanto a las iglesias, hay iglesias que le llaman ancianos a los pastores, no solo a los testigos de Jehová. Entonces, muy similar al Ok. catolicismo, y tiene su sede central, que es en Warwick, en Estados Unidos, como la Iglesia Católica en el Vaticano. Y otra cosa muy similar, tú sabes que en la Iglesia Católica están los monjes de clausura en los conventos. En los testigos de Jehová también hay algo similar, que son los Beteles. Hay un sitio que se llama Betel, que creo que significa casa de placer, algo así, que es un nombre bíblico, que las personas que están ahí están consagradas, igual como los católicos en el convento. Lo que pasa es que ellos sí se pueden casar. Y es donde se fabrican las revistas, donde se prepara la logística de la organización. Es muy similar, pero claro, con nombres distintos. Ok. Interesante. Fíjate que estuve hablando de las principales divisiones de estos grupos. Entonces nosotros nos encontramos con otro grupo, que es el grupo al que yo pertenecía, porque esas regularmente se llaman iglesias históricas. Entonces, el grupo que yo pertenecía era una iglesia pentecostal. Las iglesias pentecostal son las iglesias, diríamos, como más nuevas dentro de los grupos evangélicos, porque estas iglesias surgieron fue por allá a principios del siglo XX, por el 1906, lo que se conoce el famoso avivamiento de la calle Azusa. Yo sé que tú lo has Sí, escuchado, sí, sí, claro. En de Estados un Unidos. tal William Seymour, un tal William Seymour que, bueno, que fue en una iglesia metodista, interesante, que fue una iglesia metodista episcopal africana, que esta iglesia estaba en Los Ángeles, California. Ahí ellos estaban haciendo un asunto como de una oración y supuestamente comenzó como un avivamiento y llegaron lenguas y comenzaron a hablar en lengua. Por eso que la mayoría de los grupos pentecostales, bueno, casi todos los grupos pentecostales, creen en esto del hablar en lengua y estos temas que yo comentaba también en el video anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que los grupos pentecostales entienden que todas esas iglesias que yo te he mencionado, todos esos conceptos, todas esas ideas, toda esa gente está equivocada. Ellos le llaman a eso como iglesias frías. Sí. Y los únicos que tienen la verdad o la razón son ellos. Fíjate que los grupos pentecostales entienden que hay como una línea directa. Ellos entienden que de ese grupo que estaba en Pentecostés, que se cuenta en el libro de los Hechos en la Biblia, que de ese grupo es que ellos vienen directamente, que fue Es una pasando, prueba histórica, oye, claro. que fueron pasando los siglos, ellos entienden, y que los siglos fueron pasando, y que hubo que un pequeño remanente que seguía hablando en lengua, pero que no sé, porque tú sabes que en la Edad Media eso prácticamente ya no estaba ese concepto de hablar en lengua y nada de eso, Claro. ni durante la Reforma. Siempre hubo algunos grupos, por ejemplo, en Inglaterra,
hubo un grupo llamado los anabatistas, los pietistas, que ellos hacían mucho énfasis como en la renovación de la iglesia para volver como a los tiempos atrás. Pero ese Claro. tema de hablar en lengua prácticamente lo trajo nuevamente a la actualidad estos grupos pentecostales. Incluso tú sabes que hasta se dan cursos de eso, de hablar en lengua. Curso. Y no se Y te supone digo, mira, que eso es algo que viene del Espíritu Santo. No entiendo por qué. claro, se dice, pero es lo que yo te comentaba. Mira, la mayoría de las iglesias tienen tres grupos de personas. Están los líderes, recuerda que le estaban hablando aquella vez, están los líderes, que ellos saben cómo funciona el sistema y ellos se benefician del sistema y ellos No, saben que muchísimas de esas cosas no son ciertas. claro, Incluso están conscientes de eso. Entonces, esos son como los líderes del sistema. Están los que están en el medio, ¿verdad? Los que saben que el sistema también tiene problemas, pero no son líderes, pero ya tienen mucho tiempo que están ahí, más o menos saben que el sistema tiene su falla. Y están los fanáticos del sistema, los que defienden eso a capa y espada. Y en muchos casos claro, ellos ni siquiera saben conceptos de ese sistema al que ellos pertenecen, porque mira, la mayoría de las iglesias pentecostales son dispensacionalistas, creen unas supuestas 7 dispensaciones que existen y creen en el tema del rapto y todo eso, pero la mayoría de los pentecostales no saben que su concepto de idea se llama dispensacionalismo. Ellos ni siquiera saben que se llama así, pero muchos de los líderes de los grupos que están arriba sí saben eso y saben todas esas cosas, pero igualmente ni siquiera se lo plantean a ellos. Y cuando una gente se convierte a la iglesia, ellos no le dicen que existen otras ideas. Fíjate cómo nosotros aquí hablamos de cuántas divisiones hay de las principales que existen en los grupos protestantes, pero eso es muy difícil que se lo vayan a decir a una persona que se convierte en una iglesia protestante, por claro. ejemplo. Mira, Incluso ahora, muchas de esas iglesias que hemos hablado tampoco se lo dicen. una cosa. O sea, como para que no se nos, para llevar las ideas organizadas. Tú me estás hablando que otra de las divisiones del cristianismo protestante es como la forma en que se dividen, el orden jerárquico, ¿no? Sí, Hablaste del la sistema, organización de la iglesia. ajá, de los congregacionalismos. Sí, Ese es uno. congregacionalismo. Las otras, ¿cuáles son? Ah, bueno, te comenté que están los presbiterianos, el presbiterianismo y el episcopal. Son los tres principales. Háblame de Entonces, esos otros dos, por favor. sí, el sistema episcopal, fíjate, cuando, o sea, que Estados Unidos fue colonizado principalmente por inmigrantes de Inglaterra. La iglesia que existía en Inglaterra cuando se produce el flujo de gente hacia Estados Unidos era la iglesia anglicana, o es la iglesia anglicana que existe todavía hoy. Entonces, como comentábamos, como la iglesia anglicana fue una división de la iglesia católica en Inglaterra, prácticamente por asunto político, no una reforma como sí existió en los otros países, ellos se quedaron con gran parte del sistema católico. Entonces, cuando la iglesia anglicana llega a Estados Unidos y se produce la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? En 1777, se produce la independencia de Estados Unidos, eh, la iglesia norteamericana anglicana norteamericana pierde contacto con la iglesia de Inglaterra. Y ya la iglesia de Inglaterra no puede ni ordenar ni esa cosa porque ya hay una división, hay una enemistad entre América e Inglaterra. Entonces, Claro. ese sistema, ellos siguieron manteniendo el sistema anglicano y ese sistema se llama episcopal. Es un sistema así más o menos muy parecido al sistema católico, el sistema episcopal. Hay como unos líderes que son los que gobiernan. Ok, pero ¿cómo, te sabe por lo menos el orden jerárquico, más o menos aproximado? Bueno, son como si fuese como obispos, así más o menos parecido al sistema católico, son Los que obispos. dirigen las iglesias, una iglesia, el que dirige una iglesia se llama pastor o ¿cómo se llama? Me parece que se llama Son los reverendos. algo así, no creo que se llama sacerdote, más o menos, también, tiene un nombre parecido. Entonces, es similar al orden jerárquico católico, ¿no? Es como orden Sí, ascendente. Ok, es similar a eso, ok. exactamente. Entonces está el sistema que te habla, el sistema congregacional, que es donde la congregación tiene la mayor autoridad, donde la congregación es la que gobierna. Entonces, está el otro sistema, que es el sistema presbiterial, que ese es como si fuese unos ancianos, como si fuese ancianos que están en la iglesia, y el gobierno de la iglesia no es simplemente una persona, sino como un grupo de personas, que es lo que se llama presbiterial, de presbítero, que significa anciano.
Así es con los testigos de Jehová, así es con los testigos de Jehová, porque Se parece un poco. sí, porque los testigos de Jehová en cada congregación son varios ancianos, no es uno solo. Está el anciano presidente, pero él no trabaja solo. Hay otros que tienen prácticamente la misma autoridad y no cobran. No, no cobran. No, no es como los pastores en la iglesia evangélica. Ahí la mayoría de los testigos de Jehová trabajan de gratis. Son pocos los que reciben dinero. Oh, ok. Mira, en ese sistema episcopal hay también lo que se llaman obispos, Ok, en el sistema episcopal. ok. Entonces está el congregacionalista, que como que todas las iglesias son autónomas, ¿no? Sí, la mayoría de las iglesias bautistas tienen el sistema congregacional. Ok, y está el episcopal, que en orden como ascendente, Muy parecido al católico, y que es un orden ascendente, exactamente, desde y hay arriba. una dirección central que dirige a todas las iglesias, ¿no? Supongo. Exactamente. Bueno, o grupos, diríamos como obispos, que dirigen las diferentes iglesias. Y el otro era el presbítero, ¿no? De lo previsto, lo que son un grupo de ancianos que están ahí. Ajá, pero eso se parece al congregacionalista, ¿no? Lo único que son varios y no uno solo que dirigen la congregación. Sí, exactamente, porque fíjate que en el sistema congregacionalista es la iglesia la que decide. En el sistema episcopal hay un grupo que está por encima y en el Exacto. presbiterial hay un grupo como de ancianos que son los que tienen también la dirección. Ok, pero en el sistema presbiteriano, vamos a decir que en un país hay varias iglesias, no hay un poder central que la dirija a todas. No, 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 no hay un Ah, ok. poder central. En las iglesias presbiterianas no hay un poder central así. Entonces, Ellos sí con los tienen, testigos de Jehová vendría siendo el sistema episcopal, porque sí tienen un poder central de Estados Unidos. Estados Unidos controla a todos los testigos de Jehová de todo el mundo. exactamente. Oye, un documento que tengo aquí, si quieres te lo puedo leer, Sí, sí, claro. que encontré aquí buscando, que tiene una definición bien detallada del sistema episcopal. Ok, Ellos dicen que las iglesias con un sistema de gobierno episcopal están gobernadas por obispos, ejerciendo sus autoridades en las diócesis y conferencias o sínodos. Su liderazgo es tanto sacramental como constitucional. En la iglesia episcopal también existe el sistema de obispo. No así como un papa, como sí existe en la iglesia católica, pero sí obispo en diferentes, como dioses y algo así sería, más o menos. ok, ok. Sí, yo entiendo, entiendo. Claro, no, no está tan centralizada como la Iglesia Católica. Tan centralizada, ¿no? Exactamente. La mayoría de la iglesia protestante no están centralizada así como la iglesia católica. Lo cierto. En esa parte son diferentes. Claro, en la Iglesia ortodoxa, que ya estamos hablando de iglesias antiguas, ¿no? Sí, Iglesias ahí hay un históricas, ahí patriarcado y esa cosa. sí están los patriarcas, que claro, hay un patriarca para cada país, pero es para cada país. No, un patriarca que hasta donde yo sé, no dirige varios países, como la Iglesia Católica, que dirige a todas las iglesias alrededor mundial, que son católicas, obviamente, ¿no? Exactamente. Es como Entonces, la Iglesia Católica y los testigos de Jehová son de las iglesias que tienen mayor control central. ¿Cómo te quiero decir? y Tú te vas hay una autoridad a una externa. congregación, a una autoridad central suprema. Tú vas a una congregación de los testigos de Jehová en Bolivia y es igual a una congregación en Alemania, porque las normas son las mismas. Y con la Iglesia Católica igual. Claro, pueden variar algunas Ok. cosas porque los testigos de Jehová también tienen que tener en cuenta las leyes de algunos países, ¿no? Sí, Eso está claro. claro. Pero se parece ahí un poco realmente a la iglesia católica Sí, sí, en ese es aspecto. muy parecido, muy parecido. Lo que sí que, claro, los testigos de Jehová es uno de los peores negocios que puede haber, porque tú estás en una congregación, no hay modo de que tú ganes dinero, a menos que hagas algo, un acto de corrupción, porque los testigos de Jehová no reciben remuneración. Están los superintendentes especiales, los viajantes, eso sí, los que trabajan en Betel, pero eso es poco lo que le dan, es como, porque ellos hacen un voto de pobreza, le dan como para que Ok, sobrevivan. No como en la iglesia católica, que tú ves que mientras más alto está, ya tú ves que viven en mansiones, tienen carros lujosos.
con los testigos de Jehová no, los únicos millonarios ahí son los del cuerpo gobernante. Los demás, que dependen de lo que le da la organización, son personas pobres a menos que tengan sus ingresos aparte. O que, o que cometan algún acto de corrupción, porque también he sabido que hay ancianos de congregación que se roban el dinero de las donaciones en los testigos de Jehová. Y supe de un caso de un salón de reino que por alguna razón lo pusieron a nombre de un anciano. Y ese anciano, por lo que sea, se salió de la congregación y como el salón de reino todo a su nombre, él lo vendió y se quedó con el dinero. Eso pasó en Venezuela. Ok. Ay, ay, ay. Increíble. Es un mal negocio ser testigo de Jehová porque por lo menos con los evangélicos el pastor ya tiene su vida asegurada, aunque los demás no. Pero bueno, los testigos de Jehová son pocos los que ganan. Sí. Fíjate que muchos de estos sistemas que son de iglesias históricas, ellos por lo menos uno puede decir que se maneja un poco mejor en cuanto al dinero que otro grupo, por ejemplo, pentecostales o testigos de Jehová, lo es cierto. Por ejemplo, Claro, muchas de estas iglesias que son congregacionalistas, como las iglesias bautistas, que no pertenecen, nunca perteneció a una de ellas, pero uno tiene que ser objetivo. Muchas de estas iglesias, por ejemplo, el dinero se maneja de una forma mejor por como es la iglesia la que controla y la que decide. Fíjate como te comenté que muchas de estas iglesias, incluso ellos pueden cambiar temas que tienen que ver con la doctrina. Pero en muchas de esas iglesias pentecostales se parecen mucho a los testigos de Jehová en el tema del dinero, claro, con su diferencia de lo que tú has contado, pero en muchas de esas iglesias pentecostales el pastor no da absolutamente ninguna cuenta de lo que él hace con el dinero. Y mucha gente cuando uno habla de ese tema de la prosperidad y del neopentecostalismo que hablamos en el video anterior, eso es eh, peor. sí, mucha gente dice, no, pero es que Dios no llamó a la gente a ser pobre. Dicen que uno está haciendo alarde de la pobreza o que uno está defendiendo la pobreza y eso es totalmente falso. Claro. La crítica que se le hacen a las iglesias neopentecostales que hablan de la prosperidad no es que se le critica que ellos hagan prédica del dinero. Claro, uno entiende que ojalá que todo el mundo pudiese ser rico y pudiese salir de la pobreza. Yo creo que la pobreza es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona. Claro, La Iglesia Católica, obviamente, durante muchos años hizo como una defensa de la pobreza mientras ellos eran multimillonarios, mientras el Banco Vaticano es uno de los bancos más ricos del mundo. Sin claro. embargo, hacían alarde y santificaban, idealizaban, romantizaban la pobreza. Sin embargo, cuando uno cuestiona la teología de la prosperidad y estos conceptos que se predican en muchas iglesias neopentecostales y pentecostales, lo que uno critica es cómo ellos te dicen, por ejemplo, la iglesia pentecostal le dicen a la gente que si ellos dan dinero a la iglesia, a esa iglesia específica donde le están diciendo, Dios supuestamente lo va a prosperar y le va a dar el doble. Es lo que se Es llama que, la ley de la siembra y la cosecha. es que ese es el Oye, ellos, problema. Es que para prosperar en una de esas iglesias tú tienes que darle dinero al pastor. Ese es el requisito principal. Ahí es que está el problema. claro, exactamente. Entonces, eso es lo que se le critica a ellos. No es que se critica, no es que se le critica que ellos propicien que la gente prospere, se desarrolle. No es eso que se le critica. Todos estamos de acuerdo con que la gente avance. Estamos en Claro. contra de la pobreza. Pero con la pobreza no se lucha de esa manera, diciéndole que tú te vas a hacer rico si tú le das dinero a una iglesia, sino combatiendo la pobreza, desigualdad con el trabajo, la educación y los Exacto. sistemas injustos que muchas veces existen en estos países como aquí en República Dominicana, lamentablemente, y de Claro. Latinoamérica. Entonces, lamentablemente, como en Latinoamérica hay tanta pobreza, estas iglesias pentecostales, que son las que más han crecido en Latinoamérica y en África también, ellos se aprovechan de eso porque la mayoría de la gente en estos países somos pobres, lamentablemente. Hay pobreza extrema, mucho desempleo. Fíjate que después de la pandemia creció muchísimo el desempleo y ahí es que esas iglesias han crecido bastante. Entonces la gente, cuando está en crisis emocional y económica, siempre busca algo trascendente, algo fuera de sí para poder tener como respuestas. Y ahí entran entonces esas iglesias neopentecostales que le dicen a la gente que si dan dinero en esa congregación, Dios lo va a hacer rico. Entonces, cuando uno cuestiona ese sistema que es sectario y que es manipulador, cuando uno cuestiona eso, lo que mucha de esa, la respuesta de ello es que supuestamente uno está alabando la pobreza o romantizando la pobreza y eso no es cierto. Tú sabes que Claro. no es así. Claro. Entonces,
Nos encontramos con todas estas divisiones dentro del cristianismo de estos diferentes grupos. Y eso sin contar otro grupo que no te he mencionado, por ejemplo, como los grupos adventistas que tienen ideas diferentes. Muchas Claro, veces, eso te iba a decir. O sea, tú estás mencionando las principales divisiones en las iglesias evangélicas, pero hay muchos más. Los testigos de Jehová, por ejemplo, es algo que no se parece a ninguna iglesia evangélica. De hecho, los adventistas, hay divisiones entre los adventistas. Hay adventistas que se reúnen el domingo. Entonces ya no se llaman adventistas del séptimo día, tienen otro nombre. Y así. incluso hay, así como tú dices, también hay iglesias bautistas que guardan el sábado. Ajá. Hay iglesia bautista, oye, interesante, iglesia bautista, es decir, que hay divisiones, pero te estoy mencionando las principales divisiones dentro de los grupos evangélicos, protestantes y evangélicos. Claro. Claro, hay muchísimas divisiones. Por ejemplo, mira, yo sé que Ahora tú lo están conoces. estos que se creen judíos. Bueno, ya Ah, eso lo ya es de la las gota que raíces era, hebreas. como dice el dicho, éramos mucho y parió la abuela. Ellos Sí, dicen oye, que y estos grupos que son dicen que son fanáticos de eso. cristianos, pero quieren llevar los rituales de los judíos y las leyes, las que le convienen, obviamente, ¿no? Sí, mira, tú sabes qué ha pasado, que los grupos, muchos grupos evangélicos tienen una idea de una santificación de Israel. Ven a Israel supuestamente como el reloj de Dios. Y ellos lo dicen. La mayoría de los grupos dispensacionalistas tienen esas ideas, que son muchos de ellos son pentecostales. Entonces, ¿qué es lo que ellos sostienen? Que supuestamente si tú di que bendice a Israel, si tú oras por Israel, Dios te va a bendecir. Entonces, ellos ven a Israel como un ideal y tienen en su mente como que Israel, el Israel moderno, es el Israel que ellos ven en la Biblia. Y Exacto. yo hice hace un tiempo, yo hice un trabajo sobre eso y yo mostraba cómo el Israel moderno es totalmente diferente. Eso todo el mundo lo sabe, pero menos ellos. Que el Bueno, Israel moderno incluso es un país, oye, un país donde existe prostitución increíble. Tú sabías que Israel es uno de los pocos países de Medio Oriente donde incluso se celebra el mes del orgullo gay, por pero supuesto, ellos no lo saben, hay ellos no lo incluso saben. rabinos que son gay, hay congregaciones del judaísmo que son LGTB y permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo eso lo puse en un video. Entonces esos evangélicos que alaban tanto a Israel no saben eso, Oye, incluso, es cierto, ojalá que tú me mandes ese video, porque sería que lo interesante vean. para yo compartirlo. Porque mira qué pasa, ellos permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cierto? Ellos no ofician los matrimonios allá mismo por el temor a los grupos ortodoxos judíos, No, no, perdona, pero ellos, pero sí, sí hay, escúchame, sí hay, escúchame. Es que en el judaísmo hay mucha división. sí, no, claro. Sí lo hacen en su sinagoga, porque son ya una iglesia dividida. Es como la religión, el judaísmo se caracteriza de que no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Pero hay una rama del judaísmo que se llama el judaísmo mesiánico, Sí, que claro, los sí judíos reconocen mesiánicos, a yo lo Jesús como el conozco. Mesías. Pero imagínate tú el nivel de división que hay. Y eso, y ese judaísmo ortodoxo, claro, uno podría creer o asumir que es exactamente al judaísmo antiguo y tampoco es igual. Sí, El porque mira, judaísmo, es como cierto se que, practicaba pero antiguamente, como parece en el Antiguo Testamento, ya nadie lo practica. No se hacen sacrificio de animales, nada de eso, ya no. no, 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 pero ellos creen que sí, es decir, los evangélicos creen que Sí. sí, incluso ellos hacen jornada de oración, de que orando por Israel y todas esas cosas, porque entienden en su mente que el Israel moderno es el Israel que ellos ven en la Biblia. Pero como tú Claro, comentabas, esta iglesia, mira, esa iglesia, hablando del Evangelio de la Prosperidad, que esos son los más locos, y obviamente la gente muy ignorante ahí. Este, bueno, a mí no me gusta utilizar mucho esa palabra en mi video, pero hay que hacerlo. Este, ellos dicen que Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, e incluso entre sus amuletos que ellos dan en las iglesias, que tú vas y te dan supuestamente un frasquito agua del río Jordán, o si no, una cajita tierra de Israel. Imagínate tú eso, porque esos creen en amuletos también.
Y Sí, supuestamente tú muchísimo. te llevas esa agua bendita que la trajeron del río Jordán, vas a tener prosperidad. Bueno, no se sabe si son peor que los católicos en cuanto a talismanes y esas cosas. Y es algo contradictorio, porque tú le preguntas a ellos, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Ellos dicen, si tú no crees en Cristo, no eres salvo. Pero los judíos no creen en Cristo, solo los judaísmo mesiánico. Israel, en general, no cree en Cristo. Entonces, ¿cómo es? Es una contradicción. Pero fíjate que los judíos ortodoxos, no lo consideran a ellos judíos. Porque una de las principales características, como tú dices, de ellos, sí, los judíos obviamente no aceptan a Jesús como el Mesías, esa cosa, y ellos tienen sus argumentos. Claro. Eh, pero estos judíos mesiánicos no son considerados judíos por los judíos ortodoxos, pero ellos se No, no, por aprovechan de supuesto eso que no. y le Por sacan supuesto que no. muchísima ventaja. Y Sí. son unos grupos que abundan mucho aquí en República Dominicana, no sé si allá también existirán algunos, que incluso andan con su gorrito, todo eso. Y Sí, sí. muchas iglesias pentecostales se han influenciado por esas ideas también. Y tú ves que muchas iglesias pentecostales incluso ponen la bandera de Israel en sus iglesias. Oye, pero Sí, ellos no sí. saben que Israel es uno de los países que en comparación con su cantidad de habitantes, más abortos se producen. Y la mayoría de las iglesias pentecostales están en contra del aborto. Claro, y Y no ellos te estoy ponen la justificando el bandera de aborto, sino Israel que te estoy diciendo que es sabiendo, contraproducente. claro, ellos ponen la bandera de Israel en las iglesias y ese símbolo de la bandera, eso no está en la Biblia, eso es un invento. Bueno, lo que sí ponen en las iglesias que veo mucho es el menorá ese, bueno, eso parece que sí, pero esa estrella de David, eso no es bíblico. Eso se lo inventaron los que crearon el Estado de Israel. Eso es un Sí, símbolo porque es otra político. cosa que ellos tampoco saben, que prácticamente lo que gobiernan a Israel es el grupo sionista, Claro, ¿entiendes? Y es un grupo que se aprovecha, muchos de ellos se aprovechan, el grupo gobernante se aprovecha de que la religión, esa creencia le genera mucho, porque Israel recibe mucho beneficio por el turismo. ¿Tú sabes cuánta gente va por de que a supuesto. bañarse en el río Jordán? Porque Claro, claro. supuestamente va a salir poderoso de ahí. Yo conozco una vecina que ella fue, pagó su viaje de miles de pesos, miles de dólares, y fue a Israel a bañarse el río Jordán y trajo piedra de todo de allá, porque supuestamente esas piedras tienen un poder sobrenatural. Sí, Oye, sí, tienen son amuletos, fetichistas, como tú dices, fetichistas. tienen fetichismo. Entonces, fíjate cómo tenemos esas diferentes divisiones y todos estos diferentes grupos entre el cristianismo y estos grupos pentecostales, como te decía, que es al que yo pertenecía, que son los últimos que surgieron durante todo este grupo. Y fíjate que te quería comentar también de una iglesia que yo sé que tú conoces. Me parece que entrevistaste a alguien de ahí, de esta iglesia La Luz del Mundo de Sí, sí. México. Entre este muchacho, sí. La iglesia de la Luz del Mundo, que se identifica como una iglesia nacionalista, pero también es una iglesia pentecostal, y también podríamos decir que es una iglesia neopentecostal, fue la primera iglesia que utilizó el término de apóstol. Ah, Ellos sí. tienen una línea, sí, claro. Tú sabes que ahora la mayoría de estas iglesias neopentecostales, los líderes se ponen el nombre de apóstol, porque supuestamente ser apóstol tiene mucho más poder Claro. que ser un simple pastor, y le llaman apóstol. Pero el primero que empezó a utilizar el nombre de apóstol fue el fundador de esa iglesia de la Luz del Mundo en México, que el último pastor o el último apóstol de esa iglesia está preso actualmente en Estados Unidos, porque tú sabes todo lo que pasó por el caso de abuso sexual y todo eso. Sí. Abuso Entonces, sexual de menores. sí, de menores. Y oye, y otra cosa, que a él no lo juzgaron por otro caso y fue de un señor que le puso una denuncia, me parece que fue por allá por los años 90 80, hizo una denuncia de él y el tipo apareció apuñalado. Sí, eso lo escuché. No sé si tú lo sabías. Sí, El sí. tipo apareció apuñalado, pero ¿qué pasa? Que sucede con lo que sucede también aquí en República Dominicana y en muchas otras partes de Latinoamérica con estas iglesias pentecostales que están ganando mucho poder. Y es que estas iglesias tienen enlaces con los políticos y con los funcionarios de los gobiernos. Entonces, fíjate que en México prácticamente nunca ese tipo se le apresó, con todas las Claro. denuncias que existían en su contra. Incluso México es un país que en comparación, por ejemplo, con nosotros, tiene más respeto del derecho, está un poquito más avanzado en cuanto a eso. Sin embargo, nunca se le juzgó a ese señor por todos esos casos de que se le acusaba. Incluso apareció ese señor apuñalado y tampoco se le juzgó.
que fue el papá del que está preso ahora. Pero ¿qué pasa? Que siempre había personas que ponían denuncia y había personas que incluso tenían que huir de México cuando uno de los pastores, porque ellos tenían diferentes iglesias, uno de los pastores abusaba de un familiar. Por ejemplo, yo vi un caso de una señora que un pastor de la iglesia abusó de su niña, siendo menor de edad, y la acusó de que si ponía denuncia o algo, le iba a mandar un grupo del cartel de Sinaloa para que la mataran. Oye, Wow. ¿cuánto poder tienen estas iglesias? No solamente con el poder político, sino también con los grupos de mafia y todo eso, porque en esas iglesias que son neopentecostales, lo más importante para ellos es el dinero. Es decir, si tú tienes dinero, no importa lo que tú seas. Si tú tienes dinero, tú eres una persona rica, tú eres bendecido, porque ellos entienden que una muestra de que tú eres una persona bendecida es si tú eres una persona con dinero. Entonces, Y hace obviamente, si tú eres una mucho lo persona que es con dinero, el lavado de dinero. claro, mira, muchas de estas iglesias neopentecostales que están en América Latina, han estado envueltas en temas de lavado de dinero. Incluso, por ejemplo, el caso de Cash Luna, que también, que no se hizo una investigación profunda, por lo mismo que te estoy diciendo, por su poder y su relación con el Estado. Incluso cuando cuando iban a tomar posesión, los miembros del Tribunal Constitucional de Guatemala le hicieron una oración en la iglesia de Cash Luna. ¿Tú sabes lo que significa eso? El Wow. Tribunal Constitucional de un país es la última autoridad, es la institución judicial que da, como se dice, la cosa finalmente juzgada, algo así que ellos le Sí, el llaman. Tribunal Si Supremo. una sentencia del Tribunal Constitucional ya es una sentencia que no puede ser apelada. Entonces, Exacto. oye, ¿quién va a perder, por ejemplo, cuando una persona vaya a poner una denuncia contra Cas Luna, por ejemplo, en Guatemala, y llegue, por ejemplo, ya a esa última instancia, que es el Tribunal Constitucional, vamos a decir, puede ser un caso, oye, esta gente está enlazada con él. Entonces, muchos de estos países, estos grupos neopentecostales están ligados con el poder, cosa que no sucede, por ejemplo, con estas otras iglesias que yo te he mencionado, con muchas de estas otras iglesias que son iglesias, por ejemplo, históricas, que regularmente están separadas de los gobiernos, que no tienen mucha relación, a diferencia, por ejemplo, de la iglesia luterana, que en Alemania, la mayoría de la iglesia luterana, la luterana es como si fuese una iglesia nacional, así como la iglesia católica. Incluso los salarios de los pastores de la iglesia luterana en Alemania lo paga el Estado. Sí, el Estado cobra el diezmo. Sí, el Estado O se sea, descuenta el diezmo. que eso es como la iglesia oficial, claro, y Sí, la la iglesia subvención del Estado. luterana, incluso la iglesia luterana, por ejemplo, la iglesia luterana también está dividida en varias partes. Por ejemplo, Wow. está la iglesia luterana Sínodo de Missouri. Yo tengo varios amigos de allá, que yo sé que he mencionado varios temas de la iglesia luterana, quizás no se vayan a sentir bien, pero tengo varios amigos que son de la iglesia luterana. La iglesia luterana está dividida en varios grupos, que es la iglesia luterana Sínodo de Missouri, iglesia luterana Sínodo de Wisconsin, y está la iglesia luterana en América, que se llama la iglesia luterana ELCA, y está Wow. también, entre otras iglesias luteranas, está la iglesia luterana en Alemania. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia luterana que está en Estados Unidos, que es la iglesia luterana Sino de Missouri, la ELCA y la Wisconsin, ellos surgieron cuando en Alemania el emperador de ese tiempo quiso unificar los diferentes grupos calvinistas y luteranos. Entonces ellos salieron huyendo hacia América Latina. Entonces la iglesia luterana que se quedó en Alemania es como la iglesia nacional. Entonces, a diferencia de lo que sucede en otros países, que estas iglesias protestantes, la mayoría son ONG y no Sí. son fiscalizadas, no pagan impuestos ni nada de eso. En Alemania, el Estado es el que cobra el impuesto y de ese impuesto que ellos cobran, le dan una parte a las iglesias, ¿verdad? A la iglesia católica y a las iglesias luteranas, que son la mayoría, y se quedan con una parte, el Estado se queda con una parte de ese dinero. Sin embargo, aquí en América Latina, estas iglesias son ONG y muchas veces negocian con los gobiernos. Fíjate lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, cómo estas iglesias neopentecostales apoyaban a grupos incluso paramilitares y apoyaban a políticos corruptos para recibir beneficios de ellos. Luego, cuando ese partido o ese grupo político llegaba al gobierno, era beneficiado de eso. Yo entiendo que uno de los mayores peligros, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, es cómo estas iglesias se están uniendo a los sectores políticos. Va a llegar un momento que estas iglesias van a tener tanto poder que van a decidir sobre muchas cosas sobre la gente en su día a día.
quieren imponer, por ejemplo, que se lea, por ejemplo, la Biblia en las escuelas. Pero ¿cuál Biblia? La Biblia de ese grupo, de los grupos protestantes. Claro, Por claro. ejemplo, aquí en República Dominicana, no sé si tú sabes que hay un tema de hace muchos años por una ley que se estableció, creo que la ley 0044, algo así, no recuerdo bien el número de la ley, y es que la ley establece que se lea la Biblia en las escuelas. Mucha gente entiende que pero eso no tiene nada de malo que se lea la Biblia en las escuelas. Sin embargo, esa ley tiene muchísimos años y no se ha podido aprobar, porque tú sabes por qué no se ha podido aprobar, precisamente por las divisiones que existen, porque la ley dice, la ley establece que para que se lea la Biblia en las escuelas tiene que reunirse un pastor evangélico y un sacerdote, y entre ellos dos decidir la lectura que se va a hacer. Oye, Bueno, oye, desde que se aprobó la ley no se ha podido aplicar, eso va a ser precisamente por eso. algo casi, eso es misión imposible. Misión imposible, prácticamente no se ha podido aplicar la ley. La gente, muchas veces los religiosos, algunos pastores dicen que supuestamente la ley no se ha podido aplicar porque hay gente poseída por Satanás que no quiere que se lea la Biblia en la escuela. Realmente, ¿sabe por qué? Principalmente por desconocimiento de ellos, porque ellos ni siquiera han leído la ley. Y la ley dice en uno de sus puntos que para poder aplicarse tienen que reunirse un sacerdote y un pastor de esa escuela donde se va a leer y ponerse de acuerdo en lo que se va a enseñar. Imagínate tú que toque Claro, un para que tema no que haya tenga. problema, porque habrá niños que tengan padres católicos, otros padres evangélicos, y bueno, quieren Exactamente. evitar. No, imagínate también los que son, por ejemplo, testigos de Jehová, los que Sí. son adventistas, los que son de Aquí en otras España, por denominaciones. ejemplo, no estoy seguro que en todos los colegios se dé la materia de religión, y obviamente la religión que se da es la católica, porque es la religión oficial, pero los niños que tienen padres musulmanes y de otras denominaciones pueden optar a no recibir esa materia y no tienen problema. No es una materia obligatoria. Entonces lo solucionaron así. O sea, Ok, aquí también la ley. damos religión católica, pero si tu padre es musulmán y no quiere, no la veas, no pasa nada y vuelvas a probar. Entonces, bueno, es una solución. Sí, porque como te decía, aquí también la ley más o menos establece algo así. Pero con esto lo que te quiero decir es cómo estos grupos eh, protestantes y evangélicos siempre viven buscando la forma como de competir con la Iglesia Católica. Obviamente, en estos países la Iglesia Católica durante muchos años ha tenido muchísimo beneficio del Estado, lamentablemente, porque yo entiendo que los estados deberían de ser laicos, no deberían de propiciar por ninguna religión. Sin embargo, estos grupos protestantes que durante muchos años han querido luchar para obtener, ellos no quieren que se eliminen los beneficios que tienen los grupos católicos. Lo que ellos quieren es que le den los mismos beneficios que tienen los grupos católicos, los Sí, grupos sí. protestantes. Y muchas veces, la mayoría son los grupos evangélicos pentecostales, Ellos que quieren quieren que se le den comer, exactamente esos beneficios. ellos quieren su trozo del pastel, simplemente. Así Que a mismo, los católicos quieren no su le dejen de trozo. dar, pero que a ellos también le den. Exactamente. Eh, Entonces, cuando muchas veces nos preguntan por qué existen todas estas divisiones entre estos diferentes grupos cristianos, lo cierto es que estas divisiones existen porque en la misma Biblia cada uno de estos grupos encuentra evidencia para lo que ellos creen. Y el otro Porque como problema yo te es comentaba, las traducciones de la Biblia, que ese es otro sí, problema. Ese es otro problema, que hay mucha evidencia de que muchas traducciones de la Biblia han sido alteradas porque el traductor tenía alguna creencia y decía, bueno, esto para que respalde mi creencia tiene que ir traducido de este modo. Y sí, un mira, oye, ¿qué es lo ejemplo, que los pasa testigos de también? Jehová, que ya creo que tienen, esta es su tercera, cuarta versión de la Biblia. Cada vez que los testigos de Jehová sacan una versión de la Biblia es distinta a la anterior. Siempre le tienen una modificación nueva. Y Pero puedes también ver, sucede con los grupos protestantes, con los grupos evangélicos. claro, y históricamente, por ejemplo, yo escucho mucho a los católicos que dicen en su ignorancia que la Biblia protestante está mutilada. Tiene razón, porque la católica tiene 73 libros y la protestante 66. Lo que ellos no saben es que la Biblia católica también está mutilada, porque la Biblia ortodoxa tiene más libros. Exactamente, es un canon más amplio. Y Sí. ahí, por Pero no lo ejemplo, saben, un muchos de ellos ejemplo no lo son saben. los libros apócrifos. En la Biblia católica salen dos, primera y segunda de Macabeos, hablando de los macabeos, ¿no? Pero los apócrifos están los macabeos. Entonces está primera y segunda de Macabeo en la Biblia católica.
Lo que no saben los católicos es que los libros de los macabeos son cuatro. Entonces, hay una iglesia ortodoxa, la griega, que utiliza tres en su Biblia. Y creo que hay otra que utiliza los cuatro. El libro de Enoch, que no aparece en ninguna Biblia, en una iglesia etíope sí está el libro de Enoch. Pero fíjate que el Entonces, libro de Enoch no aparece, pero el libro de en los rollos Enoch del no mar muerto sí. aparece. Es considerado un libro apócrifo, tanto por, digamos, por los grupos protestantes, pero hay una cita del libro de Enoch en el Nuevo Testamento. Sí hay, en el libro, creo que en Judas. Ve, entonces, En la, tú me dices, pero este libro es un libro apócrifo, pero hay una cita en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en el principio no había ese concepto de apócrifo o no. Incluso muchos de claro, esos libros, de por hecho, ejemplo, es lo que te dije, en una iglesia etíope, sí, sí, en su versión de la Biblia está el libro de Enoch. Lo que pasa es que está en un idioma litúrgico. Imagínate, un idioma litúrgico que nada más lo habla la iglesia. imagínate. Una locura. Pero te quería decir, mira, que eso de, por ejemplo, la Biblia católica, regularmente la gente piensa que existe una sola Biblia católica, o como que la Biblia católica no tiene esas divisiones que tienen los grupos protestantes. Y es cierto, no tiene tantas Igual lo divisiones, tiene. pero en la Iglesia católica hay divisiones. Por lo Sí. menos si tú recuerdas el caso de un teólogo llamado Hans Kunz. Ese teólogo, por los años 70, escribió un libro que se llama Infalible. La Iglesia católica tiene una doctrina en sus cánones oficiales. La iglesia tiene esa doctrina que se llama la doctrina de la infabilidad del Papa. Esa doctrina establece que supuestamente, ellos lo dicen claramente, que el Papa cuando dicta o habla sobre temas religiosos no se equivoca. Y esa es la doctrina de la infabilidad del Papa. Las iglesias protestantes, si bien no tienen ese concepto de infabilidad, en muchas iglesias protestantes y pentecostales, lo que dice el pastor es palabra de Dios, porque supuestamente el pastor es iluminado por Dios. Y yo te conté la historia de cuando yo me atreví a cuestionar una cosa que dijo un pastor. Sí, Bueno, ellos no lo con los, tienen escrito en doctrina, pero ellos lo tienen en la práctica. Muchas iglesias, principalmente pentecostales, tienen en la práctica que el pastor se comunica con Dios y él es que habla con Dios y lo que él dice, Dios lo revela. Entonces, en los años 70, ese teólogo Hans Kunz escribió un libro que se llama Infalible y la Iglesia Católica lo censuró. Incluso le suspendió su licencia para enseñar en la universidad que ellos tienen en Roma. wow. Y prácticamente lo marginaron y todo eso, porque escribió ese libro que cuestionaba la doctrina católica. Y en la Iglesia Católica se han levantado muchísimos especialistas que han cuestionado muchísimas de la doctrina de ellos. Y fíjate qué pasa con la Biblia de ellos. Tú sabes que una de las doctrinas principales de la Iglesia Católica es la doctrina de la perpetua virginidad de María, que ellos establecen que supuestamente María no tuvo más hijos y que los hermanos de Jesús que se mencionan en la Biblia son supuestamente primos. Entonces, ¿qué pasa? Que el texto de Mateo que habla de eso, que no recuerdo exactamente cuál es, pero la persona que nos están escuchando lo pueden buscar, que dice, el texto dice, en la Biblia católica, la Biblia Latinoamérica, dice, la Biblia que ellos utilizan más, dice, y sin tener relaciones, tuvo un hijo, el cual le puso por nombre Jesús, etcétera, dice la Biblia católica. Sin embargo, la mayoría de las Biblias protestantes dice, y dice más o menos hasta que, es decir, da por entendido que después de ella, de María tener a Jesús, ella tuvo más hijos. La Biblia protestante lo dice así, da a entender eso. Sin embargo, hay algunas Biblias que son católicas también, que ya se han ido distanciando de esa doctrina, para que tú veas que también dentro de la Iglesia Católica hay grupos que también que cuestionan muchas de las cosas que ellos dicen. Bueno, un Ya ejemplo que existen yo tengo de otras, eso es en cuanto al celibato, ajá, que ellos supuestamente dicen que el celibato es bíblico. Sí y no. El celibato sí es bíblico. Jesús recomendó y Pablo recomendó no casarse, sí, pero obligatorio no era. Bíblico sí, pero obligatorio no era como lo tienen las iglesias. Que ellos disfrazan que dicen que no es obligatorio, que es vocacional. Pero si un sacerdote no se puede casar, es obligatorio, porque tú no puedes casarte y seguir siendo sacerdote. Entonces sí es obligatorio. Aunque lo llamen vocacional, que lo disfracen como sea. ujú, Hay un texto de la Biblia que Pablo dice que no podemos nosotros llevar a una mujer como esposa. En una Biblia católica lo dice, en una versión.
Pero hay otras versiones de la Biblia católica que dicen, no podemos llevar nosotros a una compañera. Quitan la palabra esposa y la cambian por compañera. Porque si ponen esposa, va a decir, bueno, los apóstoles tienen esposa, entonces el celibato es una farsa. Ellos han tenido que alterar la Biblia, los católicos, para poder respaldar su doctrina. Y de hecho, las Biblias católicas, todas las versiones no concuerdan entre sí. Algo que los católicos no saben, que una de las primeras versiones, que no fue la primera, la Vulgata Latina, antes de la Vulgata estaba la Vetus Latina. Bueno, la Vetus Cierto. Latina fue un desastre, eso no prosperó. La Vulgata Latina fue una de las primeras versiones de la Biblia que prosperó, pero tiene tantos errores que ninguna versión de la Biblia moderna católica se parece. O sea, ya los católicos, cuando hacen una versión de la Biblia, no traducen de esa versión, sino de otros textos. Y los católicos no saben eso, que en la misma iglesia, en sus versiones de la Biblia, no hay concordancia, hay contradicciones. Así es. Mira, el texto del que yo te quería hablar es Mateo 1:25. Por ejemplo, en la Reina Valera 1960, que es la Biblia que más utilizan los grupos evangélicos protestantes, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjate que dice, y no la conoció hasta, dando a entender que la conoció después. Y para los grupos protestantes, María tuvo más hijos luego de Jesús. Lo Claro, que ellos consideran es que Jesús sí fue por obra del Espíritu Santo sin tener relaciones con José. Sin algo así. embargo, en la Biblia católica dice, y sin tener relaciones con ella tuvo un hijo. Y entonces lo que dicen los católicos es que ese texto muestra que María siguió virgen, incluso después de haber tenido a Jesús. Sin embargo, hay Biblias que son católicas más recientes que sí lo ponen como lo ponen las versiones protestantes. De hecho, mira, de hecho, ese culto a María es algo tardío. En los primeros años de la iglesia católica no existía el culto a María. Se le daba el respeto que había que darle como a todos los apóstoles, pero el culto a María es algo tardío, que vino muchos siglos después. Incluso muchas de las Exactamente. doctrinas católicas, muchos de los dogmas principales que existen ahora son cosas tardías. Eso de los conventos, eso lo copiaron los católicos de los conventos budistas. Los monjes católicos son una copia de los monjes budistas. O sea que casi todos los dogmas principales de la Iglesia Católica son cosas tardías, que no existían en un principio. Y eso los católicos no lo saben tampoco, o muchos lo sabrán y se hacen los locos. El uso del rosario, el uso del rosario lo copiaron los católicos de los budistas. Obviamente, el rosario no es igual, ni significa lo mismo, porque los budistas, las oraciones no son las mismas, ¿no? Pero eso es una copia del budismo. De hecho, los musulmanes también tienen rosario y otras religiones. Y muchos católicos no saben eso o se hacen los locos. En realidad, muchos no lo saben, sí. Yo Claro, creo que en la mayoría de las religiones, como yo te comentaba anteriormente, existen varios grupos. Están el fanático, que solamente escucha lo que le dicen en su congregación. Él no va a conocer más nada de ahí. Él entiende que lo que él le dijeron en su congregación es lo único cierto y lo verídico. Fíjate que en los comentarios de las entrevistas que tú haces a muchas personas que vienen de diferentes religiones, mucha gente comienza a comentar, no, eso no es así, porque la Biblia dice tal cosa, porque él no conoce otra cosa. claro. Si él entiende que lo que él cree y lo que le dijeron en su iglesia, y cuando él escucha a otra persona como nosotros, que estamos hablando temas que quizás chocan con lo que él ya previamente cree, él se sorprende, ¿entiendes? Pero porque él no lo conoce previamente. Como yo te comentaba en el otro video, Otra existen... cosa, perdona que te Sí, interrumpa, pero antes que se me vaya la idea, tú hablabas de la infalibilidad papal, la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible según la Iglesia. Con los testigos de Jehová, volviendo a los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante también es infalible para ellos. Es infalible. De hecho, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová se ha equivocado muchísimo en doctrina, en profecía. No sé si tuviste uno de los últimos videos que yo publiqué. Sí, tú lo viste porque me comentaste que ellos sí, predijeron que habría resurrección en 1925. sí, sí, cierto. Bueno, para los testigos de Jehová, esas cosas no son equivocaciones. Según ellos, esos son revelaciones progresivas que Dios le va a dar. Conocimiento progresivo. No es que se equivocaron.
Y el testigo de Bueno, Jehová fíjate que fanático lo también cree así porque el testigo de Jehová de a pie no está autorizado en interpretar la Biblia. Ellos, cualquier división, cualquier discusión que haya entre testigos de Jehová, tienen que consultarlo con el cuerpo gobernante, siempre. Oye, en ese punto se parecen también algunos grupos evangélicos que hablan de la revelación progresiva. Es decir, cuando tú le dices a ellos, pero mira, eso que ustedes creen, no lo creía la iglesia primitiva o no lo creían los primeros cristianos, creían otra cosa diferente. Lo que ellos te dicen es no. Lo que pasa es que ha habido una revelación progresiva porque Dios no podía revelar todo a la persona en Es, ese tiempo porque no estaban capacitados para entenderlo. Siempre van a claro, buscar una excusa para sí, decirte que, pero todo lo que tú le dices van a encontrar una objeción. La teología siempre va a encontrar una objeción a lo que tú dices para salir como a flote con eso. Pero lo cierto es que muchas de las ideas, no solamente el catolicismo, muchas ideas del cristianismo, incluso el cristianismo primitivo, fueron conceptos copiados de otras religiones y de otro grupo religioso. Cuando tú lees, por ejemplo, las ideas de San Agustín, que es uno de los principales teólogos del catolicismo, y no solamente el catolicismo, porque en ese tiempo no era catolicismo ni protestantismo, porque estaban en la Edad Media, el siglo V, me parece. Muchas de las ideas de Agustín de Hipona, como él estableció el conjunto de creencias que todavía siguen sustentando la creencia de hoy en día, son prácticamente ideas preconcebidas de otro grupo al que él pertenecía, porque San Agustín venía de un grupo que se llamaba los maniqueístas. Entonces, cuando él sale de ese grupo y él entra al cristianismo, muchas, obviamente, las ideas que él tenía de concebir la deidad y todas esas cosas, él luego la plasma en el cristianismo. Lo que pasa es que la plasma de una manera diferente y ya forman parte del cristianismo. Ese San Agustín, por ejemplo, tuvo esa discusión que, que tiene el arminianismo, las iglesias pentecostales y arminianas, y otras que no son pentecostales, pero que son arminianas, y el calvinismo en cuanto a cómo es que Dios salva a la gente. Agustín, por ejemplo, tuvo una discusión más o menos parecida con un señor llamado Plagio en el siglo quinto o sexto, me parece por ahí, que Pelagio, perdón, un señor llamado Pelagio, y que surgió un grupo que se llamaba el pelagianismo, que Pelagio, Agustín más o menos, diríamos, que más o menos uno de los primeros que argumentó en torno a eso de la gracia irresistible de Dios. Y Pelagio más o menos sostenía una idea parecida a lo del libre albedrío. Pero cuando tú ves las ideas de San Agustín, muchas de las ideas son prácticamente ideas que él copió del maniqueísmo y de otras corrientes filosóficas de ese tiempo. Y ese tema, por ejemplo, de que del logo, si el logo se hizo hombre, y todas esas cosas que tú ves en el cristianismo, muchas de esas ideas son copiadas hasta del platonismo. claro, Muchas de es las ideas del cristianismo. O sea, como sí, la misma todas esas doctrina cosas. del infierno, eso del infierno como lugar de tormento eterno, eso antes del cristianismo ya habían religiones milenarias que creían eso. En el budismo se habla de un tipo de infierno, en el hinduismo también. No es exactamente igual que al infierno cristiano, pero había una idea de tormento para las personas pecadoras. Eso, Más o menos parecido. sí, el cristianismo de verdad, sobre todo el cristianismo católico, es como una amalgama de creencias antiguas con cristianismo. Exactamente. Mira, y ya para terminar, tú sabes que de la cantidad de personas que me escribieron, te comenté que me han escrito muchas personas me han escrito desde que tuvimos esa entrevista. Y dicho sea de paso, te quiero comentar, mira, que esa entrevista, poder realizarla fue una odisea, porque me encontré con muchísimos inconvenientes. Sí, yo me acuerdo. Y dije, wow, increíble. Y tú eres consciente que no pude grabar en mi casa, tuve que irme a otro lado a grabar. Y dije, wow, increíble. Llegué sudado donde tenía que grabar, porque tuve que trasladarme de un lugar a otro. Y no me imaginé que iba a tener tanto impacto la entrevista. Entonces, de la cantidad de personas que me han escrito, algunas me han confesado, oye, me han querido como insinuar que fue que yo tuve mucho tiempo en el cristianismo, pero no conocía a Dios. Oye, Sí, eso yo lo he muchos visto me han mucho en los dicho eso. comentarios, sí, Si me que no dice, naciste oye, de nuevo, pero, dicen mucho. bueno, sí, mira, eso es algo más o menos así me dijo una persona que me llamó a confianza, me dijo, yo quiero decirte algo, vi tu entrevista, estoy de acuerdo contigo en algunos puntos, pero quiero decirte que lo más probable fue que tú no conociste a Dios durante todo ese tiempo. Oye, están juzgando, así, ellos juzgan tu pensamiento, tu devoción, diríamos, ¿cierto? Sí, sí, O tu sinceridad.
son capaces hasta de juzgar. Pero mira, lo cierto es que muchas veces en las iglesias se dice que cuando uno cuestiona muchas de las cosas que suceden en la iglesia, te dicen que tú no tienes que ver al hombre, sino ver a Dios. Oye, Sí, oye, que sí. Es decir, que si tú ves un tipo que está violando a tu hija, no juzgue, ora. Y yo sé que ellos no van a hacer eso. Ellos no, todo el mundo va a defenderlo, pero te dicen eso, que supuestamente si tú ves algo que esté mal, tú no debes de juzgar, tú no lo que tienes que orar, supuestamente. Yo quiero saber cuál de ellos, si ven a un violador violando a su hija, no van a salir inmediatamente, sino que se van a poner a orar. Eso no es cierto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Otra cosa, y es que lo cierto es que cada grupo entiende que su creencia, porque ellos me hablaban de su congregación, no, porque en mi congregación, sí, mi congregación sí está Dios, cada uno entiende que su congregación está Dios, cada uno entiende que donde él va es que tiene la verdad absoluta, pero lo cierto es que así como una de las cosas que me hizo desarrollar mi pensamiento crítico y despertar del pensamiento fundamentalista pentecostal fue encontrarme con muchísimas cosas que están en la Biblia, contradicciones y también cosas del día a día. Por ejemplo, cosas que tú ves que te dicen en la congregación, pero que en el día a día tú ves que no son ciertas. Por ejemplo, mucha gente que le dicen, mira, que tú vas a prosperar si da dinero. Yo veía que muchísima gente que daban dinero, daban todo lo que tenían en la congregación, seguían siendo pobres. Lo que le decían luego era que no tenían fe, sí, sí, porque es una manipulación burda. Incluso recientemente, bueno, hace poco, en Brasil, una señora puso una demanda contra la iglesia esta universal del reino de Dios, porque ella cobró un dinero, como una liquidación, algo así, un dinero que le dieron por un tiempo que duró trabajando, y en la iglesia le dijeron que si ella daba ese dinero, Dios le iba a dar el doble, y ella lo dio. Entonces, ella se vio peor. Tú dirías, bueno, por ahí que no lo obligaron, es cierto, pero en Brasil hay leyes contra eso, claro, que es algo que se está propiciando en algunos países de Latinoamérica para que haya leyes en contra de los grupos sectarios, ¿eh? claro, Entonces, ella puso la demanda y el juez determinó que sí, que ella la manipularon mentalmente para que ella diera ese dinero a la congregación y que luego que ella dio el dinero se vio peor, incluso entró hasta en depresión y la iglesia tuvo que devolverle dinero, pagar una indemnización por eso que pasó. Entonces, no solamente eso, ver esas cosas el día a día, que son mentiras que le dicen a la gente para engañarlo y manipularlo, sino cosas que uno ve en la misma Biblia. Y yo te podría citar muchísimos casos de contradicciones, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Pero como nosotros hablamos de un tema esa vez, que fue este tema del ayuno, de el caso este del ayuno recientemente que sucedió en África, de una persona que fueron sometidas a un ayuno de más de 2 semanas y ya habían fallecido más de 100 personas. Se recuerda que lo comentamos. sí, Mira, uno de los textos que más se utiliza en los grupos pentecostales para propiciar a la gente a que ayune es un texto que se encuentra en Mateo 17:21. Entonces, Mateo 17:21 dice literalmente, pero este género no sale sino con oración y ayuno. El contexto de ese relato es un chico que estaba endemoniado, un joven que estaba endemoniado, y los discípulos estaban tratando de echarlo fuera, pero llega Jesús y Jesús puede echarlo fuera. Entonces los discípulos le preguntan que por qué ellos no pudieron echarlo fuera. Ese texto, hablando de la Biblia, ese texto, ¿tú sabías que ese texto es una inserción posterior? Si no, ese texto es un agregado posterior, incluso yo te lo puedo demostrar fácilmente. Si tú tomas este texto y las personas que van a ver la entrevista lo pueden hacer para que vean que no es un invento mío. Si tú tomas este texto, por ejemplo, en una versión de la Biblia, que es la que más utilizan los grupos protestantes, que es la Reina Valera 1960, tú vas a encontrar el texto literalmente, Mateo 17:21. Pero si tú tomas otra versión de la misma serie Reina Valera, pero la Reina Valera actualizada, tú vas a encontrar que tiene un mensaje que dice que ese texto no se encuentra en la mayoría de los manuscritos y de los mejores manuscritos, porque ese texto es una inserción. Entonces, ese mismo texto se encuentra en Marcos 9:29. Y cuando tú vas a Marcos 9:29, por ejemplo, según la Biblia Reina Valera 1960, tú te encuentras que dice, y este género no sale sino con oración y ayuno, en la Reina Valera 1960. Sin embargo, si tú vas a otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, dice, y este espíritu y este género no sale sino con oración. ¿Por qué
la mayoría de las traducciones modernas, como la Dios sabe a hoy, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de Jerusalén, la mayoría de esas Biblias, de esas traducciones de la Biblia, no tienen ese texto. Lo que dicen muchos evangélicos que no saben de eso, no saben por qué ese texto no está ahí. Lo que ellos dicen es que esas Biblias han manipulado el texto y lo han sacado. Lo cierto es que ese texto no se encuentra en la Biblia porque ese texto fue una inserción posterior que hicieron unos, tú sabes que se fue generalizando ya por ahí por el siglo segundo, siglo tres, siglo cuatro, etcétera. Se fue popularizando el tema de los monjes, de lo que tú hablaste, y del Claro, monasterio y del ayuno y esa cosa. En su principio eso no estaba tan extendido, pero luego de la muerte de Jesús se fue extendiendo ese concepto. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos copistas, para poder hacer énfasis en el tema del ayuno, lo que hicieron fue que insertaron ese texto en Mateo 10, insertaron el texto de Mateo 17:21. Si tú vas a esa Biblia que yo te he mencionado, como la Dios habla hoy, la gente lo puede hacer, puede ir a su casa, lo puede buscar. En la Biblia Dios habla hoy, nueva versión internacional y la Biblia de Jerusalén, se va a encontrar que ese texto de Mateo 17:21 no existe, no está. Tú lo vas a encontrar en la Reina Valera 1960 y en la Reina Valera actualizada tiene un mensajito que dice, este texto no se encuentra en los mejores manuscritos. Sin embargo, la otra palabra que está en Marcos, que dice, y este género no sale sino con oración y ayuno, no se encuentra en esas versiones tampoco, solamente dice y con oración. Entonces yo te podría citar muchísimos textos, porque mucha gente claro. dice, no, Mira, lo que pasa es que tú no otra has leído cosa, la Biblia, etcétera. perdona que te interrumpa. Hay un video que ya me diste la idea, que yo siempre he querido hacer. Es un video solo para la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Yo he dicho en muchos videos de los primeros, cuando yo empecé con el canal, que una de las peores versiones de la Biblia que existen actualmente es la Reina Valera 1960. Siempre lo he dicho. E incluso yo he dicho que es peor que la Biblia de los Testigos de Jehová. Y todavía lo mantengo. Es peor. A mí me parece que es peor. Eh, yo quisiera, si tú estás dispuesto, quisiéramos un video sobre tocando ese tema, sobre la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué es una mala versión de la Biblia? Ok, mira, Claro, no que vamos a eh, defender, no con ese video vamos a defender otra versión, no vamos a decir, no, lean no, no, esta que porque esta es la mira, buena. tú sabes Pero sí, ajá, quiero que toquemos ese tema de por qué es una de las peores versiones de la Biblia y lamentablemente es una de las más usadas por los bueno, protestantes. mira, así como, como la Reina Valera, también hay otras que también son extremadamente malas. Pues ¿sabes Sí, lo que pasa con la Reina Valera? Con la Reina Valera sucede algo, y es que la Reina Valera depende de un texto griego que se llama el Textus Receptus o el texto exacto. recibido. Entonces, ¿qué pasa? Que ese Textus Receptus o texto recibido fue preparado por un señor llamado Erasmo de Rotterdam. Ese Erasmo de Rotterdam fue, diríamos, como, vamos a decir que más o menos como un filólogo de ese Él tiempo. era humanista también, sí. Bueno, humanista, sí era humanista, que tuvo incluso problemas hasta con Lutero también. Entonces, él hizo un esfuerzo por recolectar un manuscrito que él tenía a su disposición en ese tiempo. Incluso cuando él estaba preparando el libro de Apocalipsis, cuando él estaba preparando ese libro, él se encontró que algunas partes del libro de Apocalipsis, él no encontró manuscritos griegos y lo que hizo fue que lo copió del texto latín al texto griego. Y por eso, que quizá ahora no te lo podría explicar, hay Eso lo vamos a un hacer en un texto, próximo video. Vamos a sí, hablar hay un detalladamente sobre texto ese del tema. libro de Apocalipsis que hay una confusión entre árbol y libro, porque las Sí. dos palabras se parecen en latín y en griego. Entonces, mira, es un Otra tema cosa que no sumamente saben los amplio. evangélicos, estoy seguro, el 90%, voy a poner un número de los evangélicos, no sabe, es que, claro, la Biblia Reina Valera 1960 es solo una versión, porque ella empezó en el año, la Edad Media, por ahí dos, cuando No, fue Casiodoro de Reina, eh, 1569. sí, Casiodoro de Reina hizo la primera versión, después Sí, revisada por Cipriano de Valera, por eso se llama Reina en 1602, por eso se llama Reina Valera, sí, y después de ahí se han hecho exactamente. varias versiones. Lo que los Sí. evangélicos no saben, que esa primera versión tenía 9 libros apócrifos. Bueno, sería deuterocanónico, lo que los católicos le Deuterocanónico llaman deuterocanónico. o apócrifo, como lo quieran llamar, lo tenía y ahora no lo tiene. Y Sí, la ellos, mayoría de los porque evangélicos mira, no lo lo que saben. pasa es que Eso lo incluso vamos a hablar en ese próximo video. Casiodoro de Reina
era un señor que en principio era católico y Era, luego era monje, él se sumó a la reforma, él se sumó a la reforma en ese tiempo. Entonces, ellos no tenían ese concepto que tienen las iglesias protestantes hoy de que esos libros supuestamente no son inspirados, esas cosas. Él lo puso ahí, estaban en la claro, Biblia. y Luego Cipriano fue de con Valera otras. incluso también era monje católico. Ojalá que podamos conseguir en internet yo creo que se puede conseguir la primera Reina Valera de 1569, que podamos conseguirla para que nosotros La podamos Biblia, mostrarle a la gente Biblia de del que Oso esa, se llama. exactamente, él le puso Biblia del Oso para tratar de confundir, porque había persecución, tú sabes, no se permitían traducciones en ese tiempo. Ah, Entonces, ojalá que podamos conseguirla en internet para que le podamos mostrar a la gente y ellos puedan ver que esa primera Reina Valera que ellos tanto defienden y aman y dicen que esa es la mejor Biblia, esa Biblia y la comparan con la Biblia católica, diciendo que la Biblia católica tiene libros que no son buenos, que son malvados, que son apócrifos, etcétera. Cuando ellos lo vean, van a darse cuenta que esos mismos libros que ellos ven en la Biblia católica estaban exactamente en la Biblia original, la Biblia del Oso, que es la primera Biblia claro, Reina Valera. exacto. Y después en la Biblia, la versión de cuando la revisó Cipriano de Valera, se llamó la Biblia del Cántaro. Yo creo que Sí, del todavía Cántaro, estaban los exactamente. apócrifos, no sé si los Biblia del quitaron a Cántaro. partir de ahí. El hecho de que los apócrifos lo quitaron después. Mucho después, realmente lo que le llaman los católicos deuterocanónicos, lo quitaron mucho tiempo después, en realidad. Exacto. Bueno, amigos, mira, ha sido muy amena esta charla, de verdad. Hemos tocado un tema muy importante. Todavía no sé exactamente qué título ponerle a la entrevista. Creo que va a llamar, bueno, el título no lo pongo ahora, ya lo hablamos después. Pero hablamos Está sobre bien. las divisiones que ha causado el cristianismo. Que el cristianismo o las iglesias no unen, sino que dividen. No vamos a hablar del cristianismo, vamos a hablar de las iglesias. Las iglesias no Sí. unen, sino que dividen. Y para muestra, todo lo que hemos hablado, que son cosas que deberían ser de conocimiento público, pero hay mucha gente que parece que se hacen los locos, los fanáticos religiosos no piensan en eso, porque hay tanta división. Eh, Mucha gente que comentó en la entrevista anterior que te dice que tú no debes poner la mirada en el hombre, sino en Dios. Ellos están errados, porque ellos dicen que ponen la mirada en Dios, pero en base a una doctrina que le enseñaron en su iglesia. Entonces sí están poniendo la mirada en el hombre también, porque siguen doctrinas de hombres, los calvinistas, doctrinas de Calvino, los luteranos y así. Muchas gracias, de verdad. Quiero que hagamos ese video sobre la Biblia Reina Valera. Sí, es muy importante porque hay mucha gente engañada, mucha gente ciega y este canal, tanto el tuyo también, es para quitarle la venda de los ojos a la persona. Yo quisiera hablar sobre la Biblia Reina Valera 1960, que para mí es una de las peores versiones de la Biblia y mucha gente la alaba. La puedo comparar con la de los testigos de Jehová, así de mala será. Eh, Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. Por aquí, debajo de la imagen del señor Pedro Lara, voy a poner eh, todos los sitios donde se pueden comunicar con él, su canal de YouTube, su, su correo electrónico lo puse la otra vez. Bueno, todos los datos de Bueno, Pedro Lara Twitter, donde pueden sí. comunicarse, el Twitter, las redes sociales en las que él sube videos. Sigan, suscríbanse a los canales de Pedro Lara, suscríbanse a este canal, por favor. Bueno, arriba también voy a poner la dirección de correo electrónico de este canal por si alguien quiere contar su historia dentro de alguna secta o religión. Muchas gracias, amigo Pedro Lara. De verdad que ha sido muy amena esta charla y espero que la próxima sea pronto. Muchas gracias. Se nos quedaron algunos temas, quizá para otra ocasión. El tema, por ejemplo, de las confesiones. Muchos de estos grupos protestantes tienen confesiones, así como tiene la Iglesia Católica, por ejemplo, Catecismo Mayor. La Iglesia Luterana tiene lo que es Catecismo. También, por ejemplo, ellos mencionan mucho lo que se llaman los cánones de Dort.
la Confesión de Habsburgo, la Confesión de Westminster, todas esas cosas. Luego podríamos hablar, porque Bueno, eso pues es un tema eso vamos a bastante hacer amplio. entonces, vamos a hacer una segunda parte, porque Tenía un libro aquí que se llama el libro Concordia, que precisamente en base a lo que tú acabas de decir, de que muchos de estos grupos dicen, no, tú tienes que fijarte en Dios, no en el hombre. Pero fíjate, este es un libro, las iglesias reformadas hablan mucho de lo que tú comentaste, las cinco solas, sola escritura, sola fe, sola gracia, etcétera. Sin embargo, muchas de sus creencias se basan en las confesiones que ellos tienen. Por ejemplo, este es el libro Concordia. Este es un libro que utilizan los grupos luteranos y donde se basan la mayoría de sus creencias. Fíjate que no es solo la Biblia. Claro, ellos dicen que este libro se basa en la Biblia, pero muchas de las cosas que están aquí son interpretaciones de la Biblia. Este libro, que tiene varias confesiones, como la confesión, por ejemplo, de Habsburgo, que luego sería bueno hablar en otro momento de eso, pero sí. quise tuve a tocarlo para que no vayan a pensar que no se tocó tal cosa. Aquí hay muchas de estas confesiones que comparte la mayoría de la iglesia reformada, como la confesión de Habsburgo y, por ejemplo, los catecismos de Lutero, y donde ellos hablan de muchas de esas cosas que ellos creen. Pero eso será ya en otra ocasión. Realmente muchas Claro. gracias y sí, mira, le digo a las personas que se suscriban a tu canal. Yo creo que estás haciendo un trabajo bastante bueno. Yo creo que le estás abriendo los ojos a muchas personas. Y como te comenté al principio, esa entrevista que tuvimos la otra vez ha sido un boom. Mira, todos los días me escribe alguien de diferentes partes del mundo, principalmente, obviamente, principalmente Latinoamérica, pero me escriben de diferentes partes del mundo diciéndome, mira, gracias por esa entrevista, por ti pude confirmar algo, y algunos me dicen, mira, seguí viendo algunos videos de la persona que te entrevistó y me parece que son bastante interesantes y te felicito y te animo a que sigas haciendo tu trabajo porque sé que está llegando bastante lejos. Bueno, muchas gracias, amigos. Y bueno, amigas y amigos, señoras y señores, este tema que tocamos hoy sobre las divisiones en las iglesias, esta es una primera parte. Vamos a hacer una segunda parte. A mí me gusta tocar los temas en un solo video, pero tampoco es bueno hacer un video de 4 horas. Entonces vamos a hacer una segunda parte tocando lo que nos faltó en este tema, y también vamos a hablar en un próximo video sobre la Biblia Reina Valera 1960. Y bueno, y sobre otros temas más que tengan que ver con el cristianismo, especialmente el cristianismo protestante, que al que nosotros pertenecíamos. Amigas y amigos, Excelente. ya saben, apoyen por favor los canales de Pedro Lara, que están ahí debajo de su imagen. También, por favor, suscríbete a este canal. Si quieres apoyar al canal, una forma es dándole me gusta al video, si te pareció de tu agrado. Si te parece de valor lo que se habló aquí, compártelo con tus amigos. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.